Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la mesa redonda de hoy, titulada Religión y Globalización. Con los ponentes que van a intervenir en esta mesa redonda son don Gustavo Bueno, profesor emérito por la Universidad de Oviedo, Joaquín Robles, profesor de enseñanza secundaria en Murcia, y el señor Aguirre, profesor titular de la Universidad de La Rioja. Tiene la palabra don Gustavo. Pues buenas tardes. Tenemos un cuarto de hora, ¿no? Pues vamos a intentar, en un cuarto de hora, plantear el asunto desde mi punto de vista como teórico. Religión y globalización. Vamos a ver. Lo que se puede decir aquí depende enteramente de la perspectiva que uno adopte. Totalmente, es decir, aquí no se puede hablar así en abstracto. Dicho de otra manera, prácticamente no se puede decir nada. Habría que empezar a presentar las premisas, las coordenadas, porque si no, es que no tiene ningún sentido que se diga. De manera que, lo digo esto para pedir perdón por lo que voy a decir, porque no esté al tanto de las coordenadas nuestras. Coordenadas que por otra parte tampoco se pueden explicitar porque no es pertinente y porque sería piar un aurum ofensiva, es decir, ofensiva para las orejas piadosas, es decir, cada uno de los, ¿verdad? De manera que con estas limitaciones del momento del tiempo voy a tratar de decir lo siguiente. Por ejemplo, que quien presuponga que la religión es, por lo que todo el mundo más o menos de la cultura católica que tenemos, pues sabe, la religión es la religión católica, que supone Dios, la revelación de Dios a través de los evangelios, bueno, las escrituras, los evangelios, la encarnación de Cristo, la Iglesia católica, lo que sabemos todos desde la infancia. Entonces, quien mantiene o quien presupone que la religión está definida de este modo, y además quien recuerda que San Pío V, por ejemplo, dijo en su catecismo que el cristiano no necesita saber más, si literalmente yo tengo la cita en el Animal Divino, no necesita decir más, es decir, que es incluso pues impertinente, ¿para qué quiere saber más? Entonces, para quien tiene esta idea de religión, hablar de la globalización y de la religión, pues ya se sabe lo que puede ser. Sobre todo es presentar, yo creo, el cristianismo como una de las religiones que efectivamente se han caracterizado por haber extendido por toda la tierra siguiendo el mandato evangélico de San Mateo 14:15, me parece, donde dice: id y predicad por todo el mundo, ¿no? A todas las gentes. Pues esto es la globalización, que además realmente, como razón histórica, así es. Y con esto estaría dicho todo. Realmente estaría dicho todo esencial. Lo demás serían pues adornos, detalles, desarrollos, bien. De manera que entonces, repito, quien se mantiene en unas coordenadas de las cuales la religión es la religión católica, pues globalización y religión, yo creo que es esto, salvo mejor opinión de los que vengan después de mí. Creo que es decir, la religión católica es la religión globalizadora y además la que instauró precisamente dar la vuelta a la tierra a partir sobre todo del emperador Constantino. Porque Constantino, precisamente el pacto de la Iglesia emergente con Constantino, pues fue el punto de partida de la globalización realmente, puesto que teóricamente la Iglesia tuvo que dar la vuelta al mundo entero, cuya redondela se conocía desde Eratóstenes, etc., y por consiguiente, pues la impresión que tuvieron en los primeros siglos es que la Iglesia católica había recubierto toda la tierra. De ahí la sorpresa cuando en Sudamérica, como ya hemos dicho estos días, cuando encontraron pues un conjunto de pueblos muy abundantes que al parecer no habían recibido la revelación directa. Y entonces, pues ¿qué pasaba? O bien que eran pues renuentes o contumaces, o bien que no eran hombres. Entonces hubo que inventarse. Y yo creo, muchas veces lo hemos dicho, esto fue, yo creo, la bomba de relojería que explotó en el siglo XVIII. Este hecho fue un hecho positivo, que fue una bomba de relojería, porque esto no había quien lo explicase. Tuvieron que acudir a toda una teología que está muy poco estudiada, por cierto,
para tratar de demostrar que efectivamente los apóstoles habían ido por ahí, fuera Santo Tomás, fuera San Bernabé, las 12 tribus, ¿verdad? Y resulta que 3 o 4 tribus todavía salen libros por ahí tratando de explicar cómo algunas de las tribus de Israel pues están por los Andes. Es decir, la idea de que de ninguna manera era comprensible que una revelación que tenía por objeto cubrir toda la Tierra hubiese quedado nada menos que todo este continente sin... Bien. Pero de todas formas está en la línea misma de la globalización, porque de hecho, si el Imperio Español se extendió hacia allí, gran parte fue con la cruz por delante, es decir, que fue la globalización. Y en ese sentido, el concepto de globalización moderna, ya lo decimos estos días varias veces, fue seguramente más el primero que estableció que la época moderna, es decir, de la economía mundial o global, Marx no decía global, pero sí, la economía mundial decía Marx empieza con el Estados de América porque es cuando el comercio internacional pues desborda ya los límites de Europa y de África, y entonces se empieza a dar la vuelta a la Tierra y es una economía ya mundial realmente. Pues esta mundialización de la economía estuvo inspirada, como todo el mundo sabe, precisamente o envuelta en un ambiente católico. Por tanto, la globalización de la religión pues es clarísima. Parece que está en la propia esencia de la religión católica, la globalización. Ahora, el que cree que esto es demasiado sencillo, me refiero, no estoy negando los hechos, el que cree que el tema que nos ocupa, que es religión y globalización, que está agotado prácticamente con lo que he dicho, pues yo creo que está equivocado, creo yo. Ya discutiremos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, al menos desde las coordenadas del materialismo filosófico, la religión es esto. Ni siquiera la religión tiene que ver con Dios. Es decir, Dios, el concepto de Dios, del Dios terciario, ¿no? del Dios monoteísta, del Dios de las religiones superiores, del Dios de Abraham, de Jacob, del Dios pues, de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes. Ese Dios, pues esto habrá que discutirlo mucho. Yo les voy a decir rápidamente una tesis que he mantenido varias veces y por eso no tengo más remedio que seguir manteniendo. Ese Dios es una invención de Aristóteles. Es una invención de Aristóteles. Bueno, y ahí está bien, ¿eh? Es decir, Aristóteles crea la teología natural, con precedentes, por supuesto, con precedentes. Pues lo sabemos todos, pues Parménides, el ser inmóvil de Parménides, etc. Pero lo importante es que la teología como tal es Aristóteles quien la construye prácticamente entera, íntegra, en el libro octavo de la física, en el libro 12 de la metafísica, etc. Y entonces, este libro de Aristóteles es un Dios que aparece como primer motor del mundo. Este Dios es eterno, pero atención, es eterno porque el mundo es eterno. Es decir, que la razón de que Dios sea eterno en Aristóteles es porque el mundo es eterno. Y como el mundo tiene que ser finito a la vez, tiene que ser finito porque si el mundo fuese infinito no tendría unidad, es decir, no habría posibilidad de interacción entre una parte y otra parte del mundo si el mundo era infinito. Es la misma idea de Einstein del mundo finito. La idea de Einstein del mundo finito está literalmente no argumento en Aristóteles, sino sin las ecuaciones de Einstein, pero la idea es la misma. El mundo es finito. Ahora bien, como es eterno, el mundo es eterno, está moviéndose eternamente, pues porque la creación les parece absurda, ¿no? Ni la consideran. Entonces, ¿cómo es posible que algo que es finito, la naturaleza, que consiste en moverse continuamente, la naturaleza es el conjunto de cosas que se mueven continuamente, ¿cómo es posible que esas cosas que se mueven continuamente, pues tengan, diríamos, energía, diríamos hoy, para estar moviéndose? Si es finito el mundo, Aristóteles dice, hace falta un motor inmóvil que esté fuera del mundo, que no sea corpóreo, que sea inmóvil, y este ser corpóreo es el acto puro, ya por las doctrinas de Aristóteles, es el acto puro, y por consiguiente es la causa primera que pone en movimiento, y aquí venimos con la globalización también. Sí, la idea de globalización empieza Aristóteles, ¿verdad? Y pues resulta que este primer motor empieza a poner en movimiento la última esfera, esfera del globo, como hemos dicho muchas veces estos días. Cicerón, perdonen que repita toda la cita, pero es que es la cita fundamental, y que, como se vio ayer en la mesa, pues muchos lo ignoran, ¿verdad? Por eso lo digo para el que no esté al tanto del asunto. Cicerón dice, los latinos llamamos globo, globus, a lo que los griegos llaman esfairos, esfera. El globo es esfera. Y entonces Aristóteles pues está
poniendo el primer motor porque la esfera, la última esfera, esté girando, las estrellas fijas, que a su vez ponen en movimiento las otras esferas encajadas hasta que llega a la Tierra, que está en el centro del mundo. Y entonces la globalización cosmológica está hecha a partir precisamente de la teología. Pero resulta que esta teología de Aristóteles no tiene que ver con la religión. Esta es una de las tesis más discutidas. Yo siempre me he encontrado con objeciones muy intensas y violentas, supongo que aquí también las habrá, y si son violentas mejor, ¿verdad? No hay problema. Lo que ocurre es lo siguiente, que este teoría de Aristóteles, como él mismo dice, como tiene una distancia infinita con los demás, lo que llamamos criaturas, con los seres finitos, pues no puede comunicarse con ellas. Es decir, ni siquiera puede conocerlas. Es decir, el Dios de Aristóteles no ha creado el mundo ni lo conoce. O sea, harto tiene con pensar en sí mismo como para preocuparse de semejante artefacto, ¿verdad? El Dios está pensando en sí mismo, es pensamiento de pensamiento. ¿Y por qué? Pues porque Aristóteles, cuando intenta representarse qué pueda ser ese primer motor eterno inmóvil, pues dice, pues será algo así a modo de pensamiento. Pero ese pensamiento no piensa en el mundo, piensa en sí mismo. Y por otra parte, en el mundo los animales o los hombres tampoco pueden amar a Dios. Es decir, Dios no puede amar a los hombres, sencillamente, porque no los conoce siquiera. Y los hombres tampoco pueden amar a Dios, como dice Aristóteles en la Ética de Nicómaco, que tiene otros puntos, porque sencillamente entre el amante y el amado tiene que haber una proporción en el sentido geométrico de las proporciones de Eudosio. Al ser un infinito la proporción desaparece, como desaparecían en las proporciones de los geómetros, ¿no? Y entonces dice Aristóteles alguna frase muy interesante, como dice, por eso no nos gusta que los que son amigos pues lleguen a encumbrarse de tal modo que la amistad la perdemos. Es decir, cuando un gran amigo llega a ser Basileus, ¿verdad? O rey, pues ya perdemos la amistad, como natural. Y por eso la amistad tiene que ser proporcionada. Es casi imposible que haya amor entre el señor y los esclavos. Es más posible que haya amistad entre el hombre y la mujer, o los hijos. Pero en fin, la amistad, según Aristóteles, con muy buen juicio me parece, pues tiene que ser entre personas muy próximas, ¿verdad? Y entonces por eso es imposible la religión. Esa fue la razón por la que Aristóteles pues estuvo prácticamente prohibido. Por ejemplo, la Ética de Simón Abril, se ve claramente la traducción que hizo de la Ética Nicómaca, estuvo prácticamente prohibida porque estas cosas de Aristóteles no encajaban muy bien. Pero al mismo tiempo se ve la importancia que tuvieron los cristianos, sobre todo Santo Tomás, los teólogos que bautizaron a Aristóteles, que esa es una labor titánica. ¿Sí? Bautizar a Aristóteles era casi completamente algo, era como bautizar, qué sé yo, a Alá, ¿verdad? Era prácticamente imposible. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si decimos religión, que la religión no tiene que ver con la teología, según esto. Una cosa es la teología natural, la de Aristóteles, cuyo objeto es Dios, es el Dios de Aristóteles, y otra cosa es la teología dogmática, cuyo objeto no es Dios, sino que es la revelación que Dios hace al mundo. La importancia del cristianismo se puede expresar de un modo impresionante de este modo. El Dios de Aristóteles de repente empieza a hablar, ¿verdad? En lugar de estar pensando en sí mismo, empieza a pensar en el mundo y a hablar, ¿verdad? A hablar por boca de Moisés, luego nada menos el propio Dios se hace hombre, y aquello cambia completamente, empieza una religión, efectivamente. Pero claro, antes del cristianismo también hubo religiones. Y entonces, ¿estas religiones qué pasa? ¿Qué tienen que ver con la globalización? Bueno, en dos palabras voy a decir lo siguiente. Según nuestra tesis, cuando hablamos de religión, puesto que hay religiones sin Dios, y esto hay una documentación etnográfica abundantísima, pero hay muchas religiones que no contemplan a Dios. Nosotros utilizamos un término latino que también se aplica a Dios, ¿verdad? Es más, yo les puedo decir que yo hasta que no encontré suficiente número de casos en donde se aplicaban por parte de la Iglesia Católica la palabra numen al propio Dios, ¿verdad? No me atreví a lanzar esta terminología. Entonces, sencillamente, que en lugar de Dios o de los dioses o de los sagrados, nosotros hablamos de númenes, el numen. Y el numen es una entidad corpórea, justamente corpórea, que tiene forma antropomórfica, pero no necesariamente. Generalmente, en toda
la bibliografía y toda la documentación etnográfica, pues los númenes tienen también otras formas diferentes, zoomórficas principalmente. Bueno, total. Según esto, lo que llamamos religión es principalmente no la relación con Dios, sino la relación con los númenes. Que los númenes que son reales, alto, que no son alucinaciones, son númenes reales. Es decir, que existen realmente y además el númen es corpóreo. Por ejemplo, hay textos abundantes pues, de Varrón, de Tácito, que dice capitum númenes, los númenes bajan la cabeza, ¿verdad? Castor y Polus, por ejemplo, eran númenes, ¿verdad? Y son dos estatuas que están allí en Roma, eran númenes. Es decir, el numen es una entidad pues sagrada, vamos a decirlo así, corpórea, y que tiene, pues en principio, posibilidad de vis apetitiva y vis cognoscitiva, por decirlo rápidamente, de voluntad y de conocimiento, de percepción y de deseo, por decirlo rápidamente. Bien, entonces, según esto, la teoría de la religión que nosotros hemos presentado hace años y que defendemos es esta. Cuando hablamos de religión, hablamos de algo muy heterogéneo que hay que clasificar completamente porque si no, no se sabe de qué se habla. Y entonces hablamos de una religión primaria, de una religión secundaria y una religión terciaria. Esta división es tan fundamental, según nuestra teoría, que cuando se prescinde no se sabe de qué se habla. Se está confundiendo todo, además de un modo deliberado. Se está viendo todo desde el punto de vista de las religiones terciarias, como es, por ejemplo, el cristianismo. Y entonces, en la religión primaria, la relación de los hombres con los númenes, pues lo primero es identificar a los númenes. ¿Quiénes son estos númenes? ¿Quiénes son estos númenes? ¿Qué son estos númenes? ¿Dónde existen? ¿Están en la cabeza? No. Después de muchas discusiones y deliberaciones y repasar todas las posibilidades imaginables, pues nosotros queremos poder identificar estos númenes primarios con los animales, prácticamente con la megafauna del Pleistoceno, es decir, los que están pintados en las cavernas del Paleolítico, efectivamente, ¿verdad? Los que están pintados, es decir, el oso, el tigre con los dientes de sable, etcétera, etcétera. La relación de los hombres de los hombres planetas con estos númenes constituye la religión primaria. Cuando, por razones bien conocidas, particularmente, pues el asesinato realmente por los hombres de los númenes, es decir, el asesinato porque se los comían. Es decir, la religión era real, había una relación real con estos númenes a quienes adoraban, hacían pues procedimientos y rituales de carácter mágico o religioso para cazarlos, para comerlos o para defenderse de ellos, apotropaitas, etc. Y entonces y sobre todo cuando se domestican, la luminosidad real de los animales prácticamente desaparece, pero como aquellos hombres han vivido durante milenios en contacto con estos númenes, que son el fundamento de su vida, la vida del hombre cazador, este cuerpo no puede desaparecer y se sustituye por sus imágenes, es decir, que son justamente, de una forma muy rápida, aquellos númenes que están dibujados en la escuela de Altamira, por ejemplo, pues empiezan a dibujarse en la bóveda celeste, que todavía están funcionando por ahí con el nombre del zodiaco, ¿verdad? Con la osa mayor y la osa menor y demás. Y entonces, todas las religiones secundarias, que son las religiones mitológicas por excelencia, porque son todas las religiones, pues, egipcias, chinas, aztecas, donde naturalmente hemos pasado años y años revisando una por una la mayor parte del panteón egipcio y ahí inmediatamente sale un animal. Hay una frase de Celso muy bonita donde dice, después de mucho rogar, en Egipto logré ir a que me recibieran los hierofantes de Egipto, pensando que iba a encontrar allí los secretos de la religión, y lo que me encontré en Egipto, dice, pues fueron gatos, perros, leones, chacales y cosas de ese tipo, ¿no? Y el guayapis, es decir, las religiones animales. Y entonces esto ocurre en la religión hindú, en China, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues que la religión secundaria, que está unida al mismo tiempo a la primaria, va evolucionando y también, a nuestro juicio, cuando empieza a hacer crisis esa religión, pues es precisamente con la filosofía griega. Es decir, la importancia de lo que llamamos filosofía griega en este contexto, la importancia se podría definir así: la filosofía griega no es que haya descubierto la verdad, lo que había descubierto la filosofía griega es principalmente los filósofos griegos, que fueron la mayor parte acusados de asereia, es decir, de impiedad, y fueron pues asesinados, como Sócrates,
o desterrados, como Anaxágoras, o Protágoras, en fin, tantos otros. El delito de impiedad era característico de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque los filósofos griegos no eran ateos. La mayor parte de ellos creían en Dios, como Aristóteles. Lo que no creían eran los dioses antropomórficos y zoomórficos. En el poema en los fragmentos de Genófanes que se conservan, no hay tiempo de citar esto, pero está ahí abundantísimo, diciendo: es absurdo que los hombres crean que los dioses son, pues, son bueyes o que sea, o leones. Dice, porque esto es, y por la misma razón de que los etíopes ponen a los dioses pues negros y con el pelo rizado, y los tracios los ponen con el pelo rubio y lo tienen blanco, ¿verdad? Es decir, esta evidencia que tuvieron ya los griegos, que el antropomorfismo y el zoomorfismo es una cosa primitiva, grosera desde el punto de vista teológico, y con esto desaparecen las religiones secundarias y comienza la religión terciaria, principalmente por Aristóteles, que después, naturalmente, la religión terciaria, como ese Dios, como he dicho tantas veces, ese Dios que crea Aristóteles, es un Dios puro, es un Dios que vuelve a salir, es el Dios de los filósofos, que vuelve a salir constantemente, el Dios de Kant, el Dios de Krause y el Dios de los krausistas. Por eso a eso voy, un Dios del que decían Juan Valera, uno de los más escritores, yo creo, más interesantes de la lengua española, dice, ese Dios de los krausistas, que no es el de Aristóteles, es un Dios que ni María Santísima lo conoce por ser su madre, ¿verdad? Es un Dios tan absolutamente espiritual, puro, metafísico, que no se le puede rezar. Como un obispo que había en el siglo IV, decía: ¿me decís que Dios es esto? Claro, me habéis quitado la posibilidad de Dios, porque yo para rezar necesito un Dios que tenga barba, es decir, que pueda yo hablar con él, que sea el Dios Padre, Zeus, ¿verdad? Bueno, y ya con esto termino rápidamente. Entonces, ¿cómo plantearía yo el problema que se nos ha propuesto de religión y globalización? Diría la religión primaria, pero rapidísimamente, en telegrama, como natural. Pero como veis, si no dijera esto no podía decir nada, ¿verdad? Entonces, religión primaria, ¿se puede hablar de globalización? No tiene nada que ver con lo natural. Es decir, ahí es al revés, ahí la globalización, vamos, no hay interés. ¿Por qué? Porque cada animal está fijado a un hábitat, está localizado, ahí está totalmente localizado. Es decir, la religión está localizada. De ahí viene la idea de la cueva, del templo, del lugar sagrado, del nicho, ¿verdad?, donde está el animal. Y ahí es el primer origen y contagia de luminosidad a todo lo que le rodea. Entonces, en las religiones primarias no absolutamente nada que tiene que ver con la globalización. Las religiones secundarias, yo creo, para abreviar, pues quizá una de las situaciones más interesantes para la globalización, yo creo que se podría recordar el caso del Panteón romano, de lo que hablábamos el otro día, de dos clases de globalización. El otro día distinguíamos una globalización de carácter expansivo, de conquista, de desbordamiento de las fronteras, y otro tipo de globalización que sería de carácter contractivo, en donde el núcleo globalizador sería una especie de torbellino o sumidero que tiende a que en torno a suyo vayan todos los demás. El caso principal que poníamos el otro día, bueno, como hipótesis, sería China, la China actual. Yo por lo menos he hecho la hipótesis de que los proyectos de la China actual, que son proyectos imperiales completamente, según se desprende de sus escritos, que lo que querría China actual, de un modo más o menos preciso, sería que todo el mundo girase en torno a ella. Es decir, que el otro día lo decíamos también. Según esto no habría que temer, como decía Ortega, que la coleta del chino saliera por los Urales, ¿verdad?, y que entonces Europa se reuniría. Yo no creo que los chinos quieran salir de los Urales, más bien querrán pues producir tal cantidad de acero como la están produciendo ya, que está inundando completamente todo el mercado mundial de acero, ¿verdad?, porque naturalmente las capacidades de producción son infinitas. Cuando los 1.500 millones se industrialicen, pues realmente va a depender absolutamente todo el mundo. Es decir, un poco lo que le pasó a Estados Unidos, pues al final, antes de la Segunda Guerra Mundial, que era prácticamente, Estados Unidos producía pues más de la mitad de todo de todo el Producto Interior Bruto de todos los demás países, ¿verdad? Pues algo así podría pasar. Entonces habría una globalización de este tipo, y esta globalización contractiva yo creo que puede caracterizar al Imperio Romano hasta Constantino. Es decir, el Imperio Romano, a partir de Augusto ya da las instrucciones de que no hace falta desbordarse más. Es decir, el Imperio Romano está concebido como la cuenca del Mediterráneo rodeada por bárbaros. Los bárbaros son los que rodean al imperio,
y entonces se trata que todo lo que rodea el imperio vaya a Roma, precisamente porque Roma es el crisol en donde se globaliza todo lo que hay en el mundo. Y entonces Roma, desde el punto de la religión, pues es un lugar donde el panteón es abundantísimo, ahí hay dioses de todo tipo, los romanos no tienen ninguna preocupación para incorporar un dios más a su panteón, y entonces la globalización de las religiones secundarias, yo creo que se puede citar a Roma en principio como modelo de globalización contractiva, y claro está, donde aquello falla es con los cristianos. Los cristianos no pueden absolutamente, no pueden aceptar semejante globalización. ¿Por qué? Porque no juran al emperador, porque no dan fe al emperador, y esto quiere decir que son objetores de conciencia. Entonces quiere decir que son gentes que hay que eliminar como los eliminaron. Naturalmente, cuando Constantino cambia la situación, entonces, y con esto ya termino, el concilio de Arles, por ejemplo, pues declara que es absolutamente obligatorio para todo cristiano el ser miles Christi, el ser soldado de Cristo, porque ahora ya está, a través de la milicia cristiana, está haciéndose posible la extensión otra vez universal en todo el mundo de la fe cristiana, la globalización. Es decir, que la globalización, volvemos a lo que había cazado al principio, es propia de la religión cristiana, que es la religión proselitista por excelencia, que no puede dejar de serlo por mucha tolerancia que se tenga, aquí está la cuestión, yo creo, si un católico que realmente lo sea realmente, no puede dejar de ser proselitista, es decir, tiene que tratar de bautizar a todo musulmán que se le ponga por delante, ¿verdad? Y por supuesto a todo budista y demás, y si no es católico, sino que se llame de otra manera, y entonces ahí no cabe intolerancia, ¿verdad? Ni cabe historia, ¿no? Porque tiene que, y si no, está pecando mortalmente, salvo que ahora se haya cedido de tal manera que, claro, entonces pues ya igual me da católicos, protestantes, tal, pero yo cuando hablo del catolicismo hablo del catolicismo en la definición tradicional que tiene el catolicismo, no lo que se puede inventar aquí, algún cursillo de cristiandad, tolerante. Bueno, por mí nada más. Bien, pues yo tengo que hacer caso a don Gustavo y casi callarme y no decir nada más. Bien, la cuestión es que yo no voy a hablar de religión y globalización, sino que voy a intentar hablar de las diferentes ideologías que existen o que se han construido en torno a estos dos conceptos enteramente confusos, en la medida en que se está manejando como una totalización, como dijo, es decir, que ahí no se distinguen partes ninguna. Como decían ayer hablando de la ciencia, conocimiento intuitivo, ¿no? O sea, que todo el mundo sabe lo que es la religión, todo el mundo sabe lo que es la globalización y vamos a ponernos a hablar, ¿no? Y el campo fenoménico en donde aparecen estas ideologías, por tanto yo no voy a hablar de religión ni de globalización, sino de ideologías realmente existentes sobre la globalización en sus relaciones con la religión. Y digo que el campo fenoménico es básicamente Internet. Uno se mete al Google famoso, que ha salido aquí ya varias veces, y pone religión, globalización y te salen ahí pues todo lo que quieran. Y entonces pues yo he intentado aplicar una retícula a todo esto pues para ver qué es lo que se está cociendo ahí, ¿no? Es sencillamente eso, es decir, que realmente yo no voy a hablar de religión, ni voy a hablar de globalización, sino de las ideologías realmente existentes que se pueden encontrar por ahí, ¿no? Y en principio, pues decir que, claro, no se puede estar hablando en términos generales. Aunque el que está hablando se esté representando que está hablando en términos generales, en realidad está utilizando alguna definición concreta, tanto de religión como de globalización. Es decir, que aunque lo pretenda, siempre sabe alguna. De la parte de la globalización, pues casi que me ahorro decir nada, porque el profesor Bueno en el primer día, con el cuadro famoso de los 8 modelos, pues, y a lo largo de todas estas ponencias extraordinarias que hemos venido teniendo estos días, la cuestión de la globalización, pues vamos a dar por sentado que tenemos 8 modelos básicamente y vamos a movernos por ahí por utilizar una retícula que pueda servir para empezar a clasificar. Pero por lo que se refiere a la religión, esto ya es el copón, vamos, nunca mejor dicho, lo del copón. Bueno, en principio, religión se tropieza uno que se sobreentiende como cultura. La religión es cultura. Esto seguramente debido al enorme prestigio que tiene la idea de cultura, que, claro, todo lo que toca a la cultura se empieza a tener un prestigio enorme, es algo increíble, ¿no? Cualquier villano que en su pueblo le pega una pedra a un gallo, resulta que viene el escribano y dice que eso es una forma cultural y ya está, eso ya está saltado, es una cosa que ya no te puedes meter con él porque eres un inculto, ¿no? Y esto es un gran bloque. Claro, la religión no puede ser cultura, alguna vez lo ha dicho el profesor Bueno, y no puede ser cultura porque, por ejemplo,
en la ceremonia central de la misa, cuando se produce el milagro de la transustanciación de la segunda persona de la Trinidad en las especies de los accidentes del pan y del vino, es decir, cuando se produce la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aquello desborda enteramente la cultura. Es decir, bueno, creo que en una entrevista radiofónica, me parece que fue, dijo que si él se ponía a celebrar una misa, en cuanto llegara ese momento crucial, ahí eso era un escándalo, porque no se podía tolerar. Era totalmente intolerable, ¿no? Porque eso ya no era cultura. Sin embargo, teólogos católicos pues usan la religión como cultura seguramente para beneficiarse del gran éxito que tiene esta idea fuerza, que es la idea de cultura. ¿Ves? La religión pues es una forma de cultura. Otro gran bloque de concepciones de la religión son las que la identifican con la ética. Es decir, la religión es ética. Comportamiento, bueno, aquí hemos explicado también lo que era la ética, la concepción de una humanidad concebida en el sentido que hemos dicho distributivo, es decir, el hombre de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces la religión pues lo que tiene es que universalizar la ética. Este sería el proyecto de globalización de la religión entendida como ética. Y por último, fundamentalísimo, la religión es política. Esta es la cuestión. Es decir, esta mañana Gustavo Bueno Sánchez nos ilustró durante 6 horas cómo interpretar, es decir, una interpretación materialista de la Virgen Santísima, ¿no? Por decirlo así. Entonces es política. Aquí realmente esta mañana no hablamos de religión, hablamos de política y del Imperio Español, etcétera, etcétera. Claro, entonces al aplicar la retícula, pues más o menos lo que sale es lo siguiente, ¿no? En principio, un modelo de globalización expansivo, es decir, dijo, bueno, centrífugo, ¿no? Pues claro, las propias religiones terciarias, me cojo ya la definición que dio Bueno y me ahorro tener que definirla, las religiones terciarias son imperialistas y excluyentes. Es decir, aquí, como ha dicho Bueno, no cabe tolerancia ninguna. Claro, no se puede tolerar porque no caben 2 soles en el mismo cielo. Es decir, el Dios aristotélico, un detalle que tiene es que es infinito, y si es infinito, ¿cómo va a haber 2? Entonces, si no puede haber 2 dioses, solamente puede haber una religión verdadera, que no es religión, pero bueno, que se representa ella misma como religión. Entonces solamente puede haber una. Y no puede tolerar que haya otra religión que se arrogue el estar representando al Dios infinito. Por tanto, solamente hay una. Entonces, estas religiones son básicamente pues el Islam, el catolicismo, al menos el preconciliar, el protestantismo también, las diversas sectas protestantes también, ¿no? Yo recuerdo que una señora que se identificaron como testigos de Jehová, aunque por la pinta parecían más bien las sobrinas del conde Drácula, ¿no? Pues me dijeron, es que si todos fuésemos testigos de Jehová, reinaría la paz en el mundo. Claro. Y yo le dije, claro, y si todos fuésemos como Bin Laden, también. Sí, la cuestión que esta señora no se daba cuenta de lo que estaba diciendo. Que precisamente porque no todos somos testigos de Jehová, sí, precisamente porque todos queremos la paz, pero la paz que queremos es totalmente diferente. Es decir, que es precisamente eso la causa del conflicto. Es decir, que si todos fuésemos testigos de Jehová, reinaría la paz, claro, y si todos, pues si nos sale la lobotomía frontal, también reina la paz en el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, que pues vaya una paz, y si nos morimos todos, pues también reina la paz en el mundo. Es decir, que el problema no es ese, que se produce el conflicto precisamente porque distintos conceptos de paz, esto lo ha tratado Bueno de forma magistral en el último libro que publicó, pues esto es lo que da lugar al conflicto, porque a mí no me da la gana hacer caso a semejantes majaderas, diciendo esta clase de tonterías. Entonces ahí, estas religiones son, estoy hablando del primer modelo, son totalmente expansivas, imperialistas y excluyentes. En fin, como Bueno ya se refirió a esto, pues no voy a seguir. En el segundo modelo, expansiva pero ya generalizada, ¿no? Entonces la religión es pues una parte de la cultura, ¿no? Entonces esto ya es el supermercado de las religiones. Aquí se ofrecen una serie de componentes que ya no son, bueno, se llaman religiosos, pero básicamente aquello está subsumido en la idea de cultura. Y entonces, pues qué sé yo, pues el folclore, los actos litúrgicos, la fiesta de esto y lo otro, y hay un inmenso supermercado de las religiones en donde uno, con su libertad de elección, pues elige libremente pues ser mormón, testigo de Jehová o practicar el vudú o lo que le dé la gana, en función de que hay un Estado tolerante que tiene que velar porque todos puedan llevar a buen término lo de Lolita, que lo llevaba en el corazón. Claro, entonces decía que en la secundaria, decía Lolita, que había que explicar pues todas las religiones, claro, pero todas, pues sí, todas. Es decir, también le dijo, bueno, el vudú también, ¿no? Hay que explicar el vudú, pero y cualquier disparate pues sería respetuoso, porque en el supermercado, si hay demanda, esto ya se rige por la ley de la oferta y la demanda, pues no hay nada que hacer. El modelo 3, bueno, el modelo 3 no voy a ponerlo a explicar porque si no se me va el tiempo. A mi juicio se identifica con el ecumenismo. Es decir, este es un modelo de globalización en donde cada una de las religiones pues anulan la parte dogmática, es decir, todo aquello que les separa,
y se unen en lo que pues, verdaderamente se supone que preexiste y que les está uniendo, que es precisamente la ética. Aquí está operando la religión como ética. Este es el presupuesto del armonismo. Todas las religiones perseguimos lo mismo. El otro día en el Fórum de las Culturas, lo leía en la ABC, salía una individua, yo no sé lo que era, me parecía que era sincretista o rasta, no se sabía muy bien lo que era aquello, diciendo que habían dado un ejemplo de ecumenismo porque se habían ido juntos a comer. Increíble, ¿no? Pero lo que yo me pregunté es qué menú le pusieron. Porque el que come cerdo no come vaca, el que come vaca no come carne, y luego estarían los veganos, que no comen nada. Realmente comen, pues esperan debajo de la higuera que les caiga la breva para comérsela. Porque si no es un atentado contra la naturaleza arrancar una lechuga. Entonces, ¿qué demonios le dieron de menú? Claro, tuvieron que comer a la carta. La única manera es que comieran a la carta y el único ecumenismo ahí posible, pues seguramente sería la botella de agua mineral. Más ecumenismo, pues no podría haber. Y por último, el modelo 8, le voy a ahorrar porque es imposible, ¿no? El modelo 8. El modelo 8 es el imperialismo económico, es decir, sencillamente la globalización, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, la globalización pues como un intercambio de capitales, las bolsas interconectadas, etcétera, que ya hemos hablado de esto. ¿Cómo se ve esto? Desde diversas perspectivas. Yo he encontrado dos, que son muy claras y voy a leer lo que dicen. Novak es un teólogo que habla de las raíces evangélicas del capitalismo. Este es el teólogo que dijo lo siguiente en un discurso pronunciado el 27 de febrero de 1992 en el Congreso Nacional de Empresarios Cristianos de Francia. Este es Candesul. Novak lo que dijo fue, en el espíritu del capitalismo democrático, dice, el capitalismo tiene unas raíces evangélicas y hay que enfatizar la afinidad entre la tradición judio-cristiana, la economía de mercado y la democracia. Esta es la tesis de Novak. Y luego Miguel Candesus, que fue secretario general del Fondo Monetario Internacional, proponía nada menos que celebrar las bodas, literalmente, las bodas entre el mercado mundial y el reino de Dios, como condición necesaria para una mayor producción y mejor reparto de los bienes producidos. Y cita el discurso del profeta Isaías, leído por Jesús en la sinagoga. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad de los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Y comenta Candesus, hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía. Este hoy es nuestro hoy, y nosotros que estamos a cargo de la economía, los administradores de una parte en todo caso de esta gracia de Dios, tenemos como fin el alivio de los sufrimientos de nuestros hermanos y procurar expandir la libertad. Somos quienes hemos recibido esta palabra y sabemos que Dios está con nosotros en esta tarea de hacer crecer la fraternidad. Es decir, el mercado se ve aquí como una forma de expandir el mensaje divino. Esto es Candesus, esto es Novak. Pero claro, llegan los teólogos progresistas, Juan José Tamayo y Miren Magdalena, y esto les escandaliza notablemente. Dice Juan José Tamayo, el cristianismo es una religión universal, pero su universalidad nada tiene que ver con la uniformidad del pensamiento y de las conciencias, ni con la imposición de las creencias al mundo entero. Tiene que ver más bien con la idea de propiciar un proceso de globalización por la vía de la universalización de los derechos humanos, de la justicia y de la igualdad sin discriminaciones, a partir de la opción por los pobres. En otras palabras, la universalidad del cristianismo debe traducirse hoy en una globalización de la solidaridad desde abajo, que incluya a quienes la globalización neoliberal excluye. Es decir, que están... ¿Cómo? Participando en los diferentes foros de solidaridad con iniciativas tendentes al logro de una auténtica fraternidad e intentando hacerla realidad en sus ámbitos de influencia. He aquí alguna de ellas. Derribar el muro de separación entre el sur y el norte. Colocar la economía al servicio del desarrollo integral de las personas y los pueblos. Y no viceversa. Denunciar el carácter idolátrico del capital, que exige sacrificios de vidas humanas. Defender la democratización de los estados en torno a los valores comunitarios. Mundializar las luchas sociales, haciendo converger sus ideales emancipatorios e integrando las microutopías en un proyecto ético y global. Totalmente. Esta sería, por tanto, como ven, las innumerables contradicciones de estas ideologías. Es decir, pero ¿y qué tiene que ver esto con la religión? Como decía bueno. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De religión
y globalización, ¿no? Realmente estamos hablando de política. Estos son cuestiones puramente ad hoc. Es decir, hay dos sistemas doctrinales, los explicó magistralmente también David Álvaro González, dos sistemas doctrinales que entre sus partes pues contienen pues una teoría acerca de las relaciones entre religión y globalización, pero que ni saben a qué se están refiriendo, porque en realidad lo que hay son distintos modelos de globalización que están aquí aplicándose, aunque ellos no lo sepan, y distintas nociones de religión, de manera que aquí pues hay que, como decía Bueno, introducir algo, es decir, hay que partir desde algún sistema, no hacer como José Antonio Marina en su célebre diagnóstico sobre Dios, que Pedro Insúa precisamente en un artículo de Catoblepa lo diagnosticó como diagnóstico sobre Dios vía satélite, ¿no? Como si José Antonio Marina estuviese ahí flotando, ¿no? y viendo. Y entonces hay que reorganizar el material, y para reorganizar este material y entrar ya en lo que ya ha dicho Bueno, pues lo ha dicho, voy a repetirlo alguna cosa y añadir un poco más, ¿no? Que la idea de religión del materialismo filosófico, pues lo que plantea es que la religión es las sucesivas modulaciones de las relaciones entre los hombres y los animales, ¿no? Una religión primaria, secundaria y terciaria, como explicó él, y que por tanto, pues la clave para entender estas relaciones estaría en la religión terciaria, que a mi juicio no es religión. Esto es lo que quiero decir, que la religión verdaderamente terciaria no es religión, y que el catolicismo, en la medida en que todavía arrastra componentes secundarios, hemos visto ahora mismo dos gallos pues ahí, bueno, y ayer vimos a un señor obispo bailando con el diablo, que era una especie de oso con cuernos, en fin, que en la medida en que arrastra componentes de religiosidad secundaria, pues sigue teniendo ahí, en fin, ahí se podría ver, pero a mi juicio, en cuanto se segregan unas dogmáticas, aquello ya no hay quien lo coja. Y entonces, ¿podría la religión relacionarse con la globalización? Yo en eso estoy en contra de lo que ha dicho usted. Yo creo que sí que puede ser. O sea, si nos invaden los extraterrestres, se globaliza la cosa por narices. Entonces, ahí no queda más remedio, ¿no? Es decir, si nos invaden unos extraterrestres, como en el Día de la Independencia, pues así, pues nada, nos tenemos que globalizar por narices. Y cuanto más alejados estén estos extraterrestres de la morfología humana, mejor. O sea, mejor. Cuanto más animales sean, pues más los aborrecemos, ¿eh? Y menos podemos relacionarnos con ellos. Y cuanto menos hablen con nosotros, mejor, porque si hablan, igual seguro que hay algún francés que hace pacto con ellos. Y en fin, bueno, pues yo no voy a decir nada más, voy a esperar a ver lo que ocurre, nada más. Bueno, cuando quiera el profesor Aguirre. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado. Y yo voy a introducir algunas modulaciones. La primera, que filosofías hay muchas. Yo creo que esto relativiza. Evidentemente todos buscamos la mejor filosofía en búsqueda de la verdad. Todos buscamos la verdad e intentamos. Y sin embargo hay diferentes sistemas filosóficos que se han presentado a lo largo de la historia y se siguen presentando para esa búsqueda. Yo creo que las dos cosas se pueden mantener, que cada uno de nosotros buscamos lo que pueda ser verdadero en cualquier fenómeno y a la vez ser conscientes de las limitaciones de lo que sabemos y de lo que cada fenómeno humano, incluso el conocimiento, puede hacer. Digo eso un poco para contraponer lo que a mí me parece una definición de religión demasiado cerrada, solo relacionándola en la última parte con... O sea, yo estoy de acuerdo con esas tres digamos, especificaciones de lo religioso, pero yo creo que precisamente el tercer nivel es una especificación de una abstracción y de un desarrollo del pensamiento y del conocimiento que precisamente rompe con la lógica de lo animal, lo mundano, precisamente para tener una relación con lo trascendente. Luego discutamos, ¿lo trascendente existe o no? Lo dejaremos para luego. Bien, introducida esa modulación, que yo creo que relativiza el saber filosófico y nuestras pretensiones, bueno, pues a la hora de pensar en esta realidad, dice, globalización y religión, pues cuando yo estaba mirando a ver qué decía, se me caía un poco la pluma, como vosotros, bueno, y es que globalización, fíjate qué fenómeno, religión, fíjate qué fenómeno, es decir, la complejidad de estos dos términos es tal que lo que uno puede decir en un cuarto de hora o 20 minutos, pues puede parecer banal. Pero bueno, sin embargo, vamos a intentar decir algo.
Eso quiere decir que la realidad de estos dos fenómenos es muy compleja e intentaré decir algunas cosas de esto, evidentemente sin ser exhaustivo, porque eso supondría pues, una ponencia o supondría medio libro para decir algo dignamente interesante. Pero como yo pienso que, aunque no se diga todo, se pueden decir cosas interesantes, voy a tratar de situarme en este tema. Situarme también en lo que van a ser unos apuntes de lo que podamos hablar. Yo creo que si algo es la reflexión filosófica, y lo he sido históricamente, es diálogo, y precisamente diálogo es algo que es palabra que se encuentra, que va entre todos, que se interconecta para poder avanzar en el camino de la verdad, para poder saber a qué atenernos, para poder saber cómo vivir en la vida, qué sentido tener. No en vano Platón dijo que incluso la filosofía era un diálogo del alma consigo mismo, es decir, un diálogo de la razón consigo mismo, y evidentemente después Sócrates postulaba que el diálogo con otros, ¿no? Precisamente sus grandes diálogos eran poder descubrir dialécticamente la verdad, no uno, a la manera un poco kantiana, aunque a veces se ridiculiza, yo creo que Kant como el monje que descubre solo las verdades filosóficas, pero el encuentro con los demás, yo creo que cada vez más nos hace en ese diálogo descubrir realidades, fenómenos, verdades, para vivir con sentido y para pensar con sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que la verdad es más un horizonte que nos atrae, un horizonte hacia el que caminamos, pero que evidentemente no abarcamos, no poseemos, no dominamos. Por eso diálogo es logos o palabra que se entrecruza, pero es también logos o razón que se comparte. Bien, dicho esto, comenzaría por el término globalización. Creo que el pensamiento filosófico no debería perderse en una discusión de conceptos, pero creo que tampoco debe renunciar, o yo no quiero renunciar, a una aproximación conceptual que dé cuenta de la mejor manera de una realidad. Por ejemplo, normalmente yo estoy bastante canso de que en los informativos y telediarios se comience diciendo estos son los argumentos de este diario. ¿Cómo los argumentos? Serán los temas, las cuestiones, ¿no? No son los argumentos son aquello que hablamos para justificar una actitud, para demostrar un hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Los argumentos. Digamos, se ha desvirtuado un concepto de tal manera que realmente expresa algo que es lo contrario de lo que tiene que ser. Yo, al hablar del término globalización, me gusta más utilizar el término mundialización. Así piensa, por ejemplo, Derrida. Creo, si no recuerdo mal, que también Deleuze dice algo así. Bueno, y otros autores. A mí me gusta más. ¿Por qué? Porque yo creo que expresa mejor la realidad de lo que está sucediendo de manera acelerada y vertiginosa en nuestros días. Es decir, que el mundo forma una realidad cada vez más interconexionada, es decir, que la realidad se hace cada vez más mundial. Los procesos económicos, los procesos de comunicación, los procesos del saber así lo muestran. En primer lugar, yo creo que esta mundialización se puede, siendo benigno, podríamos caracterizarla precisamente como esa mundialización del saber humano. Cada vez más los saberes humanos y las tecnologías se conocen. Sí, pues hace 50 años o hace 100 años había un descubrimiento en China o había en Estados Unidos, para cuando llegaba a nuestros lugares pasaba mucho tiempo. Hoy en día la interconexión, además de la feria del mercado del saber y de la tecnología, evidentemente como todo fenómeno que suele ser complejo, pues se da, es decir, la mundialización del saber y de la tecnología está ahí. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que esta mundialización se puede analizar, yo creo, fundamentalmente como un proceso de crecimiento económico capitalista de los saberes y de las tecnologías a escala mundial, de los poderes económicos, de las multinacionales potentes, que invaden todo el espacio económico, desde la producción hasta la distribución, que lo controlan, que imponen sus lógicas capitalistas de organización de la producción, de las relaciones productivas, de las finalidades de uso, consumo y ocio. Tres grandes polos se están consolidando
en esta mundialización. El polo estadounidense dominante, que no norteamericano, estadounidense. Cada cosa tiene su nombre. También Canadá participa, pero es decir, los americanos se quieren llamar americanos de todo el continente, ¿no? Son estadounidenses. El polo europeo, que habría que hablar si es polo europeo, porque tampoco es toda Europa, pero bueno, el polo de la Unión Europea y el polo japonés. Y luego ese fenómeno chino, como ha apuntado, bueno, pues un fenómeno enorme y que veremos a ver qué sucede, pero todavía hoy en día no es un polo dominante. Es decir, podemos hablar de un proceso de concentración de las riquezas en manos de un menor número de personas. Las consecuencias que estamos viendo saltan a la vista desde hace décadas. Este proceso de crecimiento económico capitalista cada vez acentúa más las diferencias entre el norte rico y dominante y el sur pobre y dominado. El 20% de la población mundial acapara el 80% de las riquezas mundiales. El 80% dominado tiene que conformarse con el 20% de los bienes productivos. Este es un primer análisis estructural. Si analizamos más profundamente, veríamos que incluso dentro del norte aumentan también las diferencias entre clases sociales, con un incremento importante, que lo estamos padeciendo, de trabajadores inestables, de pobres, de marginados. Pero en el sur también hay oligarquías que participan suntuosamente de las mismas excelencias de las clases poderosas del norte. También en el fenómeno de la comunicación se está produciendo una realidad similar, es decir, una mundialización. A pesar de que demagógicamente se hable de una mayor posibilidad de información, de mayor pluralismo informativo, los poderes mediáticos, diarios, radios, televisiones, etc., se concentran en pocas manos. Es verdad que existen pluralidad de medios, es verdad, y hay más posibilidades de acceso a pluralidad de opiniones, pero la gran parte del control de la información está en pocas manos muy influyentes. Hasta tal punto que yo creo que con relativa frecuencia es noticia lo que les interesa que sea noticia a los grandes poderes mediáticos. Ellos seleccionan la información, la manera de presentarla, el modo de impacto, lo que buscan conseguir en las grandes masas, etcétera, etcétera. Si no sales en la televisión no existes. No tienes vida filosófica, tu libro no vale nada, no existes, sin más, ¿no? La lógica dominante política que acompaña estos procesos consiste en una realización de los ideales políticos liberales con instauración de democracias formales. Hay un esquema político liberal, entre comillas, diríamos, con diferenciación formal de los tres poderes, en el que la democracia y el poder popular se ejercen mediante la elección periódica de representantes políticos que gestionarán los asuntos públicos. Todos tendrán formalmente las mismas libertades cívicas, sociales, económicas, pero no todos tienen las mismas libertades reales en la organización sociopolítica. De nuevo, los grandes poderes económicos y mediáticos dominarán la escena. No digo que la monopolicen, pero sí que la controlan en gran medida. Y esta es la mundialización real, la que se está instaurando, yo creo, con las características que estoy describiendo. Precisamente estas características definen lo que está sucediendo a partir, sobre todo, de la caída del muro de Berlín como símbolo de una época en la que la mundialización capitalista avanza a pasos agigantados. Bien, estamos entonces en un mundo de dominantes y dominados, de poderosos y débiles, como ha sucedido siempre en la historia de la humanidad, aunque evidentemente con características propias que conviene señalar y pensar. No es lo mismo la dominación actual que la feudal, que la esclavista, que otras que pudieran especificarse. Por eso es interesante generalidades, pero también análisis concretos. Bien, la otra realidad sobre la que debemos reflexionar lo constituye el fenómeno religioso o los fenómenos religiosos. Y aquí yo creo que, como sucede en cualquier fenómeno humano, debemos realizar un análisis que dé cuenta de su complejidad y variedad. Primer punto. La realidad de las diferentes religiones es muy compleja. Expresan y resaltan perspectivas de sentido humano y cosmológico y además prácticas de actuación moral de diferente signo e incluso de antagonismo entre ellas. Como toda realidad humana, asienta sus raíces en la estructura antropológica con sus variantes, islamismo con las suyas,
el budismo y el hinduismo tienen una característica, digamos, menos expansiva, podríamos decir, ¿eh? Pero, digamos, el cristianismo y el islamismo y el judaísmo, ¿no?, en sus variantes, es evidentemente una religión fundamentalmente expansiva, que de hecho ha sido muy proselitista, pero que yo no comparto la opinión que se ha dicho de que intrínsecamente tenga que ser, o me ha parecido entender, que intrínsecamente tenga que ser, aunque históricamente lo ha sido, digamos, totalitaria, denegadora del pluralismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que la religión, como cualquier fenómeno humano, también avanza y se complejiza en su relación, porque en definitiva la religión no queda estática en un comportamiento, la religión se va precisamente haciendo, rehaciendo, articulando y rearticulando según los contextos globales de todo tipo en los que se ve. Y precisamente responde a esas realidades. Por eso digo que los fenómenos religiosos quedan marcados por la mundialización, pero también articulan respuesta al mismo fenómeno de la mundialización. Un ejemplo banal. Sería incomprensible conocer la estructura económica, o sea, pensar la estructura económica de Irán sin ver, no a juicios de valor, sin ver la importancia que la religión ha tenido en la estructuración económica de esa sociedad. No precisamente la realidad económica la que ha derivado esa ideología, sino al revés. O sea, con esto quiero decir que el acercamiento a estos fenómenos tiene que ser más complejo, más dialéctico y de mayor finura. Bien, cada una de las diferentes religiones, que llevo 10 minutos, no me quiero pasar, sí, bueno, si lleva más. Cada una de las diferentes religiones se sitúan de la mundialización de manera diferente a partir del núcleo más íntimo de sus proposiciones fundamentales. La religión cristiana, que es la que mejor conozco, siempre ha rearticulado sus propuestas fundamentales en el contexto propio del saber y de la situación social de cada época histórica. Y además con las especificidades aportadas por cada confesión cristiana, católica, evangélica, luterana y cantidad de derivaciones, digamos, de menor entidad dentro de lo que pudiera ser ampliamente dominado la confesión cristiana. Pero hay que tener en cuenta que no solo lo hace de hecho, sino que yo creo que no tiene más remedio que hacerlo si como religión quiere tener una significatividad teórica y si quiere tener una significatividad práctica en la época histórica en la que vive. También las demás religiones han experimentado esta necesidad intrínseca y extrínseca de rearticularse, de reformularse, de incrustarse significativamente en el humus cultural y social de cada época histórica. No es la misma la articulación teológica de Tomás de Aquino que la de Metz, ¿no? Moltmann o Tamayo, que plantea esto. No es la misma, ni es la misma de orígenes. Ante la realidad de la mundialización, yo creo que se pueden advertir, grosso modo, tres grandes actitudes que yo creo que atraviesan a todas las religiones. Y digo grosso modo porque las generalidades, bueno, pues yo creo que clarifican, pero también de nuevo podríamos seguir discutiendo y dialogando sobre ello. Un modelo que yo defino de adecuación adaptativa, un segundo modelo de restauración fundamentalista y un tercer modelo de crítica emancipadora. La primera observación que diría es que estas tres posiciones, como he indicado, son esbozos teóricos que nos sirven para nuestros análisis, pero que difícilmente se encuentran en la realidad en un estado puro. En segundo lugar, cada una de estas posiciones se dan en cada una de las religiones con una incidencia diferente. Es decir, no es lo mismo el peso, por ejemplo, de un modelo adaptativo, fundamentalista o emancipador en según qué religiones. Podríamos hablar de esto, es decir, actualmente, por ejemplo, la fuerza del fundamentalismo pues, se da evidentemente con mucha más energía en el mundo del Islam. Pero no creamos que es en el único mundo donde se da, porque el planteamiento de Bush y compañía es un planteamiento de una extrema derecha cristiana muy fundamentalista. En tercer lugar, estas posiciones se realizan a partir de lo que cada religión considera el núcleo fundamental de su actitud ante la realidad del universo y, en segundo lugar, ante los desafíos de actuación moral que le presenta la realidad social del presente. Un fenómeno religioso, la realidad de una iglesia, de una confesión religiosa, de una creencia religiosa,
de una confesión es siempre es una realidad de una actitud ante el mundo, y una actitud que no es simplemente teórica ante el mundo, sino una actitud que comporta una acción determinada, podríamos ver en cada religión, ante el mundo en el que está. La primera actitud, he dicho, que quedaba representada por una adecuación adaptativa a la nueva situación. Y podría venir representada por lo que tú has leído de Novak, que no es teólogo, perdón, es filósofo, no es teólogo Novak, ¿no? Bueno, ese es filósofo norteamericano, filósofo. El valor primordial que se mantiene es la capacidad de adaptar el contenido de sus creencias ante las nuevas situaciones del saber y de la tecnología y ante las nuevas realidades sociales de todo tipo. Se busca expresar las creencias en categorías intelectuales adecuadas al mundo cultural emergente y además pensar la praxis religiosa en actitudes morales que vayan en consonancia con los valores éticos emergentes. Una segunda actitud cierra filas ante las nuevas realidades del mundo, ante la nueva realidad mundial, y busca el sentido de la vida y de la acción en la vuelta a los textos sagrados, pero además leídos de manera literal. Esto atraviesa todas las religiones, todas las confesiones. Seguidamente se busca aplicar estas doctrinas a la vida social y política, de manera que sirvan para la instauración de un estado perfecto en el mundo actual. Hay que destacar que con frecuencia tiene una gran dimensión intolerante y un carácter en gran medida antidemocrático. Una tercera actitud lo representarían las posiciones que yo denominaría como de crítica emancipadora. Buscando que la religión tenga sentido para el hombre de hoy, no puede pasar por alto el análisis de las condiciones reales de existencia en las que la persona humana se encuentra en realización o en dominación. De ahí su denuncia de las dominaciones económicas, políticas y sociales de la nueva mundialización, que se oponen a un núcleo religioso, para ellos caracterizado por la fraternidad y la igualdad, la hermandad. De ahí su crítica de estas dominaciones y el empeño ético-político por superar estas situaciones de inhumanidad e intentar abrir brechas de fraternidad. Creo que estas posiciones se muestran en todas las religiones. Incluso diría, dando un paso, que recorren además las posiciones ateas, las posiciones agnósticas, que hoy en día se están convirtiendo en posiciones de cierta incidencia, evidentemente. Hace 200 años el ateo era pensado como un animal raro y escaso, ¿no? Hoy en día, en nuestras sociedades, tranquilamente se puede afirmar el agnosticismo, el ateísmo, sin que tenga que comerse ningún cura, quemar ninguna iglesia o perseguir a no sé quién, sino experimentar una actitud teórica que tiene luego, evidentemente, unas consecuencias prácticas. Y yo diría que también en las posiciones ateas y agnósticas, estas tres perspectivas se dan. Es decir, hay ateos de variado pelaje y hay agnósticos de variado pelaje. Bien. Pues yo he intentado aclarar el fenómeno de la mundialización, aclarar el fenómeno de lo religioso, y sin más, bueno, pues yo creo que han salido aquí muchas cosas que podríamos debatir, y yo creo que en eso estaríamos, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, pues sí, yo creo que hay algunos frentes. Así que cuando quieran ustedes, quieran los ponentes, pues empezamos el debate. Por alusión, sencillamente. No, yo por la alusión a Novak, vamos a ver, tal y como lo vemos, nosotros pensamos que no se puede decir que alguien es filósofo si no añade algo, que es filósofo estoico, materialista o filósofo de lo que sea. Entonces Novak, cuando dice esto que dicen, no está actuando como filósofo. Si a usted se lo parece, yo, en fin, es legítimo, ¿no? Pero a mí me parece que está actuando como teólogo, ¿eh? Y creo que esta cuestión pues es muy importante, ¿eh? En la misma medida en que en esta exposición suya pues tampoco me parece que haya actuado usted como filósofo, sino como teólogo. Es decir, como un teólogo, incluso estaría a punto de decir que como ideólogo, vamos. Pero en fin, bueno, esto es para empezar así. No, digo que esta división ahí de filosofía y teología como si fuese clarísima, pues a mí me parece la cosa más oscura del mundo. Es decir, Novak es un filósofo, pues eso lo dirá usted. Para mí no es un filósofo, es un teólogo, pero vamos, como algo con pino. Pero vamos a entenderlo, o sea, la relación entre filosofía y teología está oscura.
No, pero... Dices, porque tú también estás No, haciendo estoy diciendo teología, eso, o sea, estoy diciendo que no vamos a ser... que nadie puede decir que es filósofo, que tiene que Pues añadir algo. Novak es un filósofo liberal conservador estadounidense. Ah, bueno, muy bien. Bueno, y luego habla de religión. No eres un filósofo, tú ya hablas de religión. No, yo no soy filósofo, si usted me lo otorga. Ah, ¿no eres filósofo? No, yo soy profesor de filosofía sencilla. Bueno, hombre, filósofo. Bueno. Se lo agradezco mucho. Hombre, pues sí, yo a cualquiera que se dedica a estos avatares le doy el nombre de filósofo, no tiene más problema. No. Yo me sumo a Roba, yo tampoco soy filósofo. Bueno. Por lo menos que me llamen epicúreo o estoico, pero filósofo, todos somos filósofos. No, esto es esencial, ¿eh? Sí. Pero si lo decimos en verdad y no de boquilla, no se puede decir que yo soy filósofo y el otro es teólogo. Todos somos filósofos. Y esto o se dice de verdad o no. O sea, hay que llevarlo a las últimas consecuencias. O sea que no hablo en broma ni retóricamente. Si todos somos filósofos porque estamos aquí todo el mundo entendiendo de qué hablamos, entonces no hay que decir, no, es que yo soy filósofo y ustedes no. Bueno, ¿con qué autoridad dice semejante cosa? Es imposible. Y eso es lo que define totalmente una actitud filosófica. Es decir, cuando decimos nosotros, heredando precisamente la tradición platónica y no digamos de la Ilustración, cuando decimos que todos somos filósofos, todas las gentes, vamos a decir, adultos civilizados, es que quiere decir que cualquiera de los aquí presentes puede discutir conmigo o con cualquiera, aunque seamos profesores, hayamos sido profesores de filosofía. Y no tenemos el menor privilegio, más que decir de vez en cuando alguna cita más o menos pedante, ¿verdad? Porque eso no tiene nada que ver para el argumento mismo. Para el argumento mismo no tiene nada que ver. Y entonces todos somos filósofos. No, eso es la idea. Yo no puedo... dice, por ejemplo, yo soy científico químico nuclear. Es distinto, Pues, totalmente distinto. Hombre, Un químico ¿también puede... de eso se puede hablar? No. Hombre, un químico... también de eso se puede hablar y hay especialistas y no especialistas. Especialista en qué es el filósofo, en lo que han dicho otros filósofos, pero no en nada particular. Es decir, la diferencia entre un profesor de filosofía y un filósofo real es que uno empieza a hablar de Kant y de Aristóteles, ¿verdad? Sencillamente para no hablar de nada, además, muchas veces. Y entonces... Eso se puede dar, pero evidentemente... Para dar clase, para hacer filología, para hacer el filósofo puede tener, aunque sea 4 ideas sobre lo que él piensa que es la vida, el sentido de la vida. Cualquiera tiene esas ideas, todo el mundo tiene esas ideas, si y no, si no es un chimpancé. Pero si no lo niego, ya nadie le niego la palabra ni la razón. No, todo el mundo la tiene, Pero yo no me perdería en estas cuestiones. Oye, oye, perdón, pero esto es fundamental. Es decir, es que no me perdería, es que como te pierdes no metiéndote en ellas. Es decir, yo creo que esto es absolutamente fundamental, pero ahí no cabe ceder, por eso... Voy a decir 2 cositas, un poco. Quiero que no llegue a sangrar yo, ¿eh? Si yo te admito lo que has dicho, vamos a seguir dándole coña a esta cuestión. El filósofo que puede... Yo te admito que toda persona puede pensar, tiene derecho a pensar y puede ser. No es que tenga derecho, que va a tener derecho. Tú no tienes derecho a decir que no piensa, claro. Sí. No. Pero hay un montón de filósofos que no piensan. Hay que distinguir... Profesores de filosofía. Profesores de Y hay filosofía. gente que no son Y llamados filósofos que no lo son. Claro. Evidentemente. Es que es filósofo. Por eso es que yo es filósofo. ¿Por qué? Pues porque tienes un título que te lo han puesto por las razones que sean. Pero por eso no vale filósofo, no. ¿Por qué? Porque figura en un catálogo de libros o porque es profesor de una universidad. Eso no tiene nada que ver. Es decir, por eso quien asume y se firma filósofo está ya definido. Es filósofo porque mi profesión es filósofo, eso no se puede decir. Eso no es una profesión, es el filósofo. Serás pues erudito, profesor de filosofía, pero tú no puedes decir filósofo. Yo jamás he dicho, jamás lo he dicho, a mí me lo han dicho, a mí jamás he dicho semejante cosa, nunca lo he dicho. Y entonces, pues, bueno, pero quiero decir, a mí me parece que lo del diálogo es una buena intención, ¿verdad? El diálogo, claro, y decir, todos queremos saber la verdad, por supuesto, pues es evidente. Pero bien, lo que yo diría, en fin, para seguir el debate, ¿verdad? O el intercambio de opiniones, como se quiera llamar, y para que el público pueda hablar, ¿no? Porque nosotros no tenemos ningún privilegio, más que nos han sentado aquí. Yo creo lo siguiente, que la dificultad del diálogo, es decir, del diálogo en el sentido de llegar a un acuerdo. Voy a poner un ejemplo en este punto para que yo creo que todo el mundo puede comprender o puede estar de acuerdo en lo que voy a decir, y si no, pues ya lo veremos. Yo he sentado la tesis, y también la ha suscrito Joaquín Robles, de que las religiones superiores son incompatibles.
Es decir, el catolicismo, concretamente, y el islamismo son incompatibles. No es que lo hayan sido a lo largo de toda la vida, es que lo son. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho. El cristianismo sostiene dogmas fundamentales, principalmente dos. El dogma de la encarnación, digo por religión positiva, religión positiva, no por religión natural. El dogma de la encarnación, según el cual la segunda persona de la Trinidad se encarna hipostáticamente en el Hijo de María, Jesucristo, y segundo, el dogma de la Eucaristía. Entonces, estos dos dogmas, además de la Trinidad, que también que no es de teología natural, sino que es teología dogmática, que Dios es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estos tres dogmas, la Trinidad, la Encarnación, que está vinculada ahí, y la Eucaristía, que está vinculada a estos tres dogmas, esos son totalmente inaceptables por los musulmanes, los judíos de otra cosa, pero los musulmanes totalmente inaceptables. Pues ¿por qué? Pues porque, naturalmente, para ellos es una blasfemia. Alá, el Dios de los musulmanes, es el más aristotélico de todos los dioses de las religiones superiores. En ese sentido, pues la religión de Mahoma originaria, teóricamente, y esto por la razón de que Mahoma recibió la revelación de un grupo, de una escuela nestoriana, en donde eran aristotélicos porque los había hecho justiniano. Es decir, que esta fue la razón histórica. Luego la evolución de la religión es distinta. Pero entonces la idea de los musulmanes, para los musulmanes esto es una blasfemia, es un sinsentido, una blasfemia completa. Empezando por la Trinidad. Siempre hemos recordado que cuando los musulmanes fueron a Covadonga, como cuestan las crónicas, cuando invadieron España, iban a luchar contra los politeístas. Los politeístas eran los cristianos y ellos eran los monoteístas. Y entonces la incompatibilidad es total. No digamos la Trinidad, la Encarnación y la Eucaristía. Bien. Entonces se dirá, bueno, y aquí viene el problema. Esto era antes, esto era en tiempo de Covadonga, ahora no. ¿Cómo que no? Y aquí la dificultad de entendernos. Permítame que recuerde otra vez, sobre todo para los que no estuvieran en aquellas sesiones, una famosa alegoría de quien algunos llaman el fundador del teatro alemán, Lessing, que es utilizado una y otra vez en este contexto. Natán el Sabio, donde aparece la famosa alegoría de un rey que tiene 3 hijos y dice que como prenda de la sucesión va a dar el anillo de oro al hijo que mejor se porte. Cuando muere el rey, el hijo mayor exhibe su anillo, pero el hijo segundo exhibe otro anillo y el hijo tercero exhibe otro anillo. Entonces los 3 hijos del rey tienen los 3 anillos. ¿Qué quiere decir con esto Lessing? Hay que tener en cuenta que Lessing está en un plan de ilustración de tipo espinosista de lo más avanzado que puede haber, claro. Lessing es el transmisor de Spinoza a la filosofía alemana. Quiere decir Lessing que las 3 religiones, el Padre es Dios, ¿verdad? Y las 3 religiones son los judíos, la Biblia, el Evangelio y el Corán. Las 3 religiones. Por tanto, dice Lessing, las 3 religiones son iguales, los 3 anillos son iguales. Y por tanto sois hermanos y no debéis reír entre vosotros, porque las 3 religiones son compatibles. ¿Por qué son compatibles? Y esto es lo que irritó realmente de la alegoría de Lessing, pues a todos los teólogos, naturalmente, de Europa. Porque con esto Lessing estaba despreciando lo que constituye la característica específica de cada religión. Es decir, como religión positiva. Es decir, lo característico de la religión positiva es pues sus dogmas, sus sacramentos, sus sacerdotes, sus tradiciones, sus rituales, etc. Y entonces todo esto Lessing lo considera secundario porque lo importante es esos anillos que naturalmente fuera de las religiones positivas, del contenido positivo, se conducen a nada. Entonces, si se dice, bueno, pero es que hoy día pues puede entenderse, son compatibles en la política helenista, pues moros y cristianos son perfectamente compatibles, porque esto ocurrió ya, pero ya sabemos que los 3 anillos son lo mismo. Entonces, esto se podrá sostener y se sostiene de hecho, pero yo a eso me niego totalmente, aunque lo diga el Papa y el Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Me niego a decir que eso es la religión. Eso es una evolución de la religión en donde la religión positiva ya no se reconoce. Es decir, donde el catolicismo, yo hago más caso a San Agustín, a Santo Tomás, pues qué sé yo, y a toda la sucesión de teólogos posteriores, que lo que me puede decir ahora
el señor Miguel Magdalena, el señor Tamayo, y a los cuales yo conozco, ¿verdad? Y sé que no se pueden medir con Santo Tomás ni con San Agustín. Vamos a poner en plata. Y entonces, naturalmente, la explicación de estos teólogos, ¿verdad?, pues va por otra vía completamente distinta. Entonces, podemos decir esto por consenso, pues decir, bueno, vamos a llamar a religión a esto, bien, pero eso es una religión, eso es una falta de rigor total. Y entonces, lo que yo he hecho en falta en esta exposición, es que en estos modelos muy interesantes, sin duda, en estos modelos que he puesto, se parte de las religiones como algo que ya se da por consabido. Y aquí hay que pues, comprometerse, hay que decir lo que es la religión. Por eso yo he empezado. Aquí es muy fácil empezar sin decir lo que es la religión. Hablar de trascendencia, muy bien, pero aquí la trascendencia es para todos, ¿eh? A mí no me vale que me diga, es que la trascendencia, oiga usted, la trascendencia suya, también tengo que verla yo, y si no hay trascendencia, eso es intolerable para el racionalismo filosófico. A mí, yo no puedo admitir, no puedo tolerar que alguien me diga que tiene contacto con la trascendencia y yo no lo tengo. Eso es intolerable, como método filosófico, eso es intolerable. Y entonces, aunque me llamen intolerante, sí señor, soy intolerante. No digo más. Hombre, a mí me parece que tienes un concepto rígido, perdona que te escuche. Exactamente igual yo creo que tienes un concepto rigidísimo. Es que son insultos que no tolero, son insultos. Por favor. Mira, el método, te voy a dejar, pero te voy a decir una... Que yo también he estudiado... Mira, me has insultado a lo largo de tu exposición. Has dicho que soy muy poco riguroso a lo largo de tu exposición y me he callado. Entonces, lo que no te pasa a llamar es si me vuelves a insultar. ¿Te he dicho yo que no has sido riguroso? ¿Cuándo he dicho yo? Por favor. Sí, lo he tenido anotado. Es que si no me... Y ahora mismo dices que soy rígido. Si sigues así, me marcho. Pues márchate, y me marcho también. Pero es que yo no te he dicho nada de lo que has dicho. Ahora me has dicho que soy muy rígido. ¿Eso qué quiere decir? Pues luego me contestas. Eso es un insulto. Eso no es una objeción. Eso es un insulto. Déjame hablar, por favor. Rígido mental es un insulto. Vamos a ver, yo creo... Retíralo de eso o me marcho. Lo retiro. Bueno, bien. Yo pienso que la complejidad del fenómeno cristiano y religioso es más amplia de lo que tú dices. Es decir, yo no solo me remito, vamos a ceñirnos a lo cristiano, yo no solo me remito a Agustín, a Tomás de Aquino, a cantidad de teólogos, también los modernos tienen algo que decir. Yo no me remito. Yo lo que he defendido es que la religión es un fenómeno humano complejo, es un fenómeno humano plástico, que además avanza y se modula en la realidad cultural, social y económica en la que está y varía. ¿Cuál sería el núcleo fundamental? Yo puedo estar de acuerdo contigo, o sea, lo que sí estoy de acuerdo es que cada religión positiva tiene especificidades. Has olvidado, yo creo, que un dogma fundamental de la... No. Has olvidado, son todo cosas psicológicas, rígido, insultos. No, estás haciendo un perfil completamente insultante. Vamos, estoy diciendo... Adelante, sí. Bueno, eso no es argumentar. Para mí entonces... El dogma, por ejemplo, de la creación es un dogma fundamental en la religión cristiana y en la religión musulmana y en la religión judía, que comparte. Pero evidentemente hay diferencias. O sea, la Trinidad es inaceptable para un musulmán, la encarnación es inaceptable para un fundamental. Es decir, estoy de acuerdo, o sea, yo pienso también que hay unas diferencias que no se pueden irénicamente rechazar porque están ahí. Entonces, yo creo que históricamente las religiones han tenido una carga excluyente, imperialista, enorme, pero también dentro de ellas ha habido movimientos que dentro de la lógica de fraternidad, dentro de la lógica de dignidad, pues también han avanzado. Es decir, a mí me parece la plasticidad de las religiones, y cuando Marx o Engels hablaban de la fuerza de los oprimidos en la expresión cristiana de la igualdad, pues es algo que es interesante saber que eso ha existido en la historia, en los primeros tiempos y en la Edad Media. Entonces, yo simplemente me remito a eso. Entonces, ver esa pluralidad, y esa pluralidad que se expresa en construcciones luego teológicas también diversas. Podemos discutir si evidentemente el hombre tiene un sentido de la trascendencia o no. Bueno, podemos discutirlo. O sea, podemos decir si el hombre sin más es materia, pensamiento o aspira a algo más. Y uno puede decir aspiración ilusoria, aspiración banal. Yo puedo decir, ¿y por qué no es muestra de una infinitud que nos atraviesa y a la que podemos... Bueno, no diría más. Me parece muy bien lo que dices, pero mira, cuando habla de la trascendencia, para que se vea la diferencia de método.
la diferencia de método. Y no estoy insultando, simplemente diferencia de método, pero para que el público comprenda la diferencia de método. Cuando nosotros nos acercamos a la religión, nos acercamos con una perspectiva antropológica, pero de verdad, no de la persona, de hombre o mujer. Antropología es una disciplina que estudia el desarrollo de las sociedades humanas, pues desde el Paleolítico superior hasta ahora, ¿verdad? Y entonces, esta antropología, los clásicos ya sabemos quiénes fueron, pues Morgan y Taylor, etcétera, y Malinowski, etcétera. Este campo de la antropología, entonces, en este campo de la antropología, ahí están las religiones. Juntamente con las formas de indumentaria, con las formas de producción, etcétera, etcétera, las formas de moneda, etcétera. Ahí están las religiones. Entonces nosotros partimos no de la trascendencia de la inmanencia, que eso es teología, muy legítima, pero es teología aristotélica. Aquí lo que partimos nosotros es de qué son esas religiones. Es decir, qué ocurre con estas prácticas que los antropólogos han analizado tan minuciosamente, que conocemos o directamente o por los museos o por los libros. ¿Qué significan prácticas como puede ser el totemismo o como puede ser el chamanismo? Eso son las religiones primitivas o primarias y otras parecidas. ¿O qué significa después las grandes religiones, pues sacerdotes de Cibeles? ¿Y qué significa, pues yo qué sé, las religiones egipcias? ¿Qué significa todo esto? Ese es el problema de las religiones que nosotros planteamos. Entonces ahí la trascendencia no aparece para nada en el planteamiento. Como tampoco cuando estamos estudiando lo que es la economía de la época de cazadores y recolectores, lo de Hércules y de Siachilai, tampoco hablamos de trascendencia. Estamos viendo cómo cambian unos objetos por otros y cómo inventan unas monedas que pueden ser dientes de jabalí o lo que sea. Entonces, el punto de vista es este. Y esto es el punto de vista materialista. Aquí ya lo estamos estudiando sobre el material ofrecido. Que después, dentro de ese material encontremos afirmaciones en donde aparecen unos dioses extraterrestres, ¿verdad? Unos demones que están por ahí girando en el aire caliginoso, ¿verdad? Eso lo anotamos como pretensión de los sacerdotes de Cibeles o de lo que sea, o de Mitra, estamos anotando eso. Pero nosotros no nos ponemos en el punto de vista de la trascendencia, nos ponemos en el punto de vista del material. Y cuando seguimos adelante y vemos unos textos que nos dicen esto más allí, pues seguimos haciendo por una razón. Porque para poder analizar racionalmente esto, automáticamente el método exige el prescindir de toda componente metafísico. Es decir, es una cuestión de método de principio. Yo no puedo, por razones de método, empezar a suponer que el problema de la trascendencia es lo que interesa a la religión. Que el problema de la muerte, como tantas veces se dice, es el problema original de la religión. Y que, por tanto, el criterio de hominización son los enterramientos. Porque, entre otras cosas, resulta que los enterramientos más antiguos que conocemos son enterramientos de osos, ¿verdad? Por ejemplo, en las cuevas de Suiza, de Sangal, quiero decir. Entonces, estos enterramientos, para nosotros no tampoco significan la trascendencia, significa que los antepasados primitivos, los de Atapuerca, que entierran a los muertos principalmente porque huelen, ¿verdad? Porque huelen y porque hay que enterrarlo. Esa es la razón, no hay trascendencia, es que huelen. Entonces dice, claro, el padre Smith, claro, que tú conocerás perfectamente, el padre Smith, el fundador de la Escuela de Viena, pues lanzó la teoría de su obra gigantesca, El origen de la ley de Dios, lanzó pues una serie de discípulos a principios del siglo XX para ir a buscar la idea de un Dios primitivo, que era el Dios de Aristóteles, porque el padre Smith, aunque era jesuita, era atomista, y entonces él deducía que si los hombres son hombres, tienen razón todos los hombres, incluyendo nombres al neandertal, ¿verdad? Y que entonces tenían que haber hecho las 5 vías. Por lo tanto, tenían que tener por lo menos el mismo Dios que había deducido los demás con las 5 vías. Se lanzaron a África, a Polinesia, a buscar la idea de Dios, y la encontraron, cada vez que remedio, la encontraron allí todo el mundo. La idea de Dios ocioso está llena de títulos, pero claro que hoy día eso se ha caído prácticamente, eso no cree nadie. Entonces, el punto de vista materialista lo que permite es, a mi juicio, partiendo de un material común, que está ahí, la realidad que está ahí, pues tratar de interpretarlo, y entonces tratar de interpretarlo de forma que cada una de las tesis pueda reducir a las otras y viceversa. Y entonces digo que el alcance o la llegada a las cuestiones, diríamos, teológico-naturales de trascendencia se explica mucho mejor a partir del otro que viceversa, que no se explica de ninguna manera, más que es una petición de principio. Se puede explicar, o yo creo que se explica racionalmente, claro,
Si uno de repente acepta que hay una trascendencia, que ese es el problema originario, entonces ya está el principio pedido. Ya se ha pedido el principio. Si uno dice, el hombre tiene necesidad de trascendencia, ¿verdad? Se dice así, es el hombre. Además, el hombre, ¿quién es el hombre, verdad? El hombre tiene trascendencia de la persona. Pero se puede decir la persona de Neandertal, pero ¿qué antropólogo dice persona de Neandertal? ¿Crees que Neandertal era una persona? Es que Miguelón, de Atapuerca, Miguelón, era una persona, era un caníbal, ¿verdad? Y era un homínido, ese no es una persona. ¿Cómo se puede llamar persona? La persona es un concepto que se inventa precisamente en el concilio de Éfeso, etcétera, etcétera, es un concepto cristiano. Entonces, no es una persona. Y por consiguiente, empezar ya la religión diciendo el hombre quiere dar sentido a la vida, pero ¿cómo se puede dar sentido a la vida el Miguelón, verdad? Lo que quería Miguelón era verse agarrado a uno y se lo comía, claro. Eso era lo que el sentido de la vida del Miguelón era cazar y ver cómo, claro, y a ver la cantidad de mujeres que se agarraba por medio. Entonces, claro, eso es la perspectiva materialista, lo demás es música celestial. Ahora, yo comprendo que para el que está situado en profesiones, en religiones terciarias, todo resulte grosero, indigno. Yo, ante esos insultos, digo, bueno, pues será grosero Darwin, ¿verdad? O Morgan, ¿verdad? O Malinowski, o todo lo que quieras. Y yo prefiero a estos, a Mireille Magdalena, ¿verdad? O a Tamayo, por ejemplo. Sencillamente esto, por favor. Yo quisiera argumentar un asunto, argumentar a Dominen acerca de los tres modelos de religión. Un modelo ha dicho adecuacionista, la adecuación, adecuarse a los tiempos, entendido, ¿no? Otro modelo de restauración y otro modelo que ha denominado crítica emancipadora, no se sabe emancipadora de qué, pero en fin, suponemos que emancipadora de ciertas condiciones sociales y económicas que planteo en la primera parte. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver con la religión? Es decir, ¿qué es lo que se está adecuando? Es decir, aquí lo que se está adecuando serán concepciones políticas, pero aquí la religión no aparece por ninguna parte. Es decir, que se busque adecuarse al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque le va uno bien en él, porque es norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que se restaura? ¿Qué ha restaurado el Islam? ¿Qué es lo que ha restaurado? Es decir, Bin Laden ha restaurado el Islam, es un restaurador del Islam. ¿Acaso eso había desaparecido alguna vez? Lo que pasa es que Bin Laden, por el dinero del petróleo, es la sangre de Alá, ahora tiene viabilidad, o diríamos nosotros, validez ecológica a sus ideas. Cuando la dialéctica de bloque entre la Unión Soviética y Estados Unidos no les permitía sacar adelante aquello, pero no están restaurando nada, esto es todo siempre allí. Y en cuanto a la crítica emancipadora, pero ¿qué va a emancipar la religión? Es decir, exactamente por qué, en virtud de qué concepto de religión esto pide completamente el principio, a mi juicio. Si usted está diciendo que mediante la religión nos vamos a emancipar de la servidumbre del sistema capitalista o algo así, pero exactamente yo no lo veo por ninguna parte. Es decir, ¿y qué tiene que ver la religión? ¿Qué tiene que ver pues los dogmas de la Iglesia Católica, por ejemplo, de la transustanciación o la unión hipostática o la virginidad de María o lo que sea? ¿Qué tiene que ver eso con el sistema capitalista y con qué medios cuentan los misioneros y el señor Tamayo, etcétera, para hacer esa crítica emancipadora? Es decir, con la ONG o con salir en televisión o con sencillamente la mera declamación, como yo ya lo he dicho, pues ya está, yo ya no tengo la culpa. Como estos manifestantes por la paz, yo no he sido, y como yo no he sido, pues vosotros a pensar con las consecuencias, yo no tengo la culpa. Eso se llama, a mi juicio, mala conciencia, o falsa conciencia, no mala, falsa, porque está presuponiendo que lo que pasa en el mundo es causa de los demás, que son los demás quienes lo causan, que yo no tengo ningún problema porque yo soy Juan José Tamayo o Mireille Magdalena y estoy aquí flotando en mi nebulosa ideal con mi trascendencia y los demás que se apañen. Pero esto, primero, ni tiene que ver nada con la religión, absolutamente nada que ver con la religión. Y en segundo lugar es pura ideología que no mueve ni un centímetro. Es decir, las cosas se quedan exactamente como están, por mucha crítica emancipadora que vengan los teólogos de la liberación y todo lo que quieran. Es decir, se queda exactamente como está. Y la prueba evidente, que usted mismo ha dicho al principio, que las diferencias crecen. O sea que, y llevamos ya no sé cuántos años de teología de la liberación, que me expliquen a mí, en Hispanoamérica, bueno, sí, lo he dicho bien. No, Latinoamérica no. Hispanoamérica. Que me expliquen a mí cómo se han limado esas diferencias. Y entonces vamos a ver, esto es un proyecto totalmente utópico que en el fondo se podría ver de la siguiente manera. Esto es una especie, en el sentido marxista, por ejemplo, se podía entender como el opio del pueblo, sencillamente, como un opio que se le está administrando la esperanza de la libertad, mientras tanto trabaja cabrón. Exactamente. Es que no lo veo por ningún lado. Si me puedes explicar esto de la adecuación, la restauración y la crítica emancipadora, porque de verdad es que no entiendo ni qué tiene que ver con la religión, ni cuál es su validez ecológica de esto. ¿Esto qué? ¿Qué quiere decir?
Bueno, yo creo que sí, bueno, va... No, si quiere intervenir luego ya vamos a ver las si tres cuestiones por no meternos. Sí, Antonio Sánchez ha pedido la palabra. Después... Buenas tardes. Bueno, pues tratando de concretar esa pregunta para que yo creo que puedo concretar algo para ver si puede contestar, porque claro, en esa trilogía de opciones no se ve bien la diferencia entre la primera y la tercera. Luego la segunda parece que apela al fundamentalismo, como imperialismo, como si fuese de entrada algo malo. Y la tercera es la que parece que propone como solución, si se identifica con ella o simplemente la plantea ahí. Entonces yo quiero hacer de entrada poner algún pero a la tercera opción, porque justamente la fraternidad no se entiende muy bien lo que es, y si se entiende como igualdad, pues es algo muy distinto, que parece que también ha presupuesto que con la fraternidad se alcanzará la igualdad. Sabemos todos que la igualdad puede ser muy injusta, además de que no es lo mismo que la fraternidad, porque si le damos a todos lo mismo, se lo merezcan o no se lo merezcan, estamos causando la mayor de las injusticias, y ese es un problema. Y luego, por otra parte, la fraternidad, ¿cómo se entiende? Como una fraternidad familiar, en grupos familiares, como una fraternidad más amplia. ¿Cómo nos unimos todos en una fraternidad? ¿Qué tipo de proporcionalidad tiene que haber? ¿Cómo somos fraternales los chinos con los españoles, con los norteamericanos, para solucionar todos los problemas del mundo, que en el fondo son políticos y no religiosos, como muy bien ha dicho Joaquín? No sé, no me planteas cosas. Me planteas que solucione los problemas del universo. Vamos a ver. Yo, respecto a lo que ha dicho el profesor Gustavo del análisis materialista de la religión, pues yo es que no tengo nada que decir en contrario. Es decir, es que me parece maneras de estudiar el fenómeno religioso muy racionales, muy adecuadas y que son compartidas por mucha gente. Pero yo creo que, sin embargo, el fenómeno religioso, además de todas esas manifestaciones que se pueden estudiar, está relacionado, yo creo, con, a mí me parece, una aspiración humana de qué sentido tiene la vida, de si este mundo es lo último en el que estamos, de si hay una creación de un Dios que... Bueno, yo creo que esas cuestiones aparecen en la historia de la humanidad, pues aparecen por las inquietudes humanas. Eso también, desde una perspectiva materialista, yo creo que hay que ver que eso ha existido en la historia del pensamiento humano. Las respuestas que se han dado han sido filosóficamente y religiosamente de diferentes maneras, hasta llegar al ateísmo como posición también que se da. Entonces, yo no creo que es sacar del desván de las inquietudes humanas la inquietud de inmortalidad, la inquietud, el problema de la finitud, la cuestión de la trascendencia. No creo que sea algo artificial. Ahora, que luego se diga, pues esa es una cuestión ilusoria, no tiene sentido, no existe, bueno, pues son diferentes respuestas. Pero yo creo que esas cuestiones, me parece que existen. La religión ha intentado responder a esas cuestiones en las diferentes maneras que habéis planteado, que a mí me parece correcto, porque grosso modo, yo no soy un especialista tampoco en historia de las religiones, pero me parece bien. Ahora se puede replantear mejor la diferencia, ¿eh? Por eso digo, pero no estoy en contra de esto, sino al revés. Lo que has dicho permite replantear mejor la diferencia. No en absoluto que nos aproximamos, es precisamente que nos alejamos, pero por lo menos formular mejor la diferencia. O sea que, y no pretendo yo mediante el diálogo aproximarlo, estamos más lejos que antes, pero percibimos, creo yo, mejor la diferencia. Verás cómo. Estas inquietudes sobre el sentido de la vida, sobre el origen del hombre, sobre la trascendencia, etcétera, ¿quién las va a negar? Que están en los libros, es evidente, están en la boca de todo el mundo. La cuestión es, desde el punto de vista de nuestro método, es cuándo empiezan esas cuestiones. Lo que no se puede, según nuestro método, es partir de esas cuestiones para empezar a analizar el hombre de la puerta. Ahí no había ni sentido de la vida, ni sentido de la finitud, ni de la trascendencia, ni que eso es completamente gratuito aplicar semejantes cosas a este material que ocupa pues más de 60.000 años de la religión. Eso es un poco corto, ¿no? Es decir, eso ocupa pues prácticamente toda la edad de piedra, hasta el bronce prácticamente. Entonces, ¿esos son hombres? Pues sí, pues muchos se consideran hombres, pero hablar del sentido de la trascendencia
Es algo parecido a hablar del sentido pictórico de la escuela de Altamira, como se ha dicho tantas veces. Aquí tenemos el primer museo, el primer panel pictórico, porque el hombre de Atapuerca era un artista y hay muchos libros estableciendo los profesores de arte. Y por tanto, los hombres de Altamira, quiere decir, pues son los precursores de Picasso, de Altamira a Picasso. Eso hay varios libros de ese tipo. Entonces, eso es simplemente un artista o un profesor de arte con ojos de arte, pues ve Altamira como un sitio donde estaban allí haciendo exposiciones de arte los hombres primitivos. Naturalmente están absolutamente todos los arqueólogos y antropólogos de acuerdo en que aquello eran exposiciones de arte. Aquello que pintaban en Altamira y las demás cuevas del Paleolítico, pues eran otra cosa completamente distinta. Eran pues, las últimas interpretaciones, vamos, las últimas de hace 2 o 3 años que hay, de antropólogos que están trabajando completamente entre las escuelas del Cantábrico, es que completamente Altamira sería más bien como una especie de metropolitana de las otras cuevas que le rodean, porque han descubierto, por no ser inicio de hipótesis, de que incluso las condiciones acústicas para captar, o algo parecido, en unas cuevas son distintas de otras, que las figuras están situadas en sitios estratégicos para verlas con antorchas o para verlas de frente, es decir, es algo recóndito, y entonces que aquellas cuevas son realmente santuarios. Muchas veces se dice el santuario del Paleolítico, pero se dice santuario un poco metafórico, en el sentido de que es algo de conservar, no, es que eran algunos dicen que eran como catedrales, ¿verdad? Quiere decir que aquellas pinturas no tenían el menor sentido artístico, ni de una expresión artística, tenían un sentido completamente dentro de una religión primaria, religión religiosa. Ahora bien, ¿por qué llamar a aquello trascendencia, sentido de la vida? Se explica, vamos, la sobriedad de la explicación, la economía de la explicación, pues permite decir, por analogía con otros hombres primitivos actuales, o contemporáneos primitivos, o actuales ya no, pero vamos, de hace unos años, cuando todavía los antropólogos pudieron estudiarlos, pues sencillamente que aquellos dibujos que estaban pintando no era sentido de la trascendencia, lo estaban pintando para comérselo, porque necesitaban comérselos y porque estaban identificados con ellos. Los enterraban a los muertos, pues se comían a los hombres, ¿no? Como se demostró ahora. Es decir, no tenía nada que ver con la religión, ni con la finitud, ni con el sentido de la vida, era otra cosa totalmente distinta. Y así sucesivamente. Y entonces la situación va cambiando y se puede ir viendo año por año cómo va cambiando en todas las religiones secundarias, y cuando empiezan estos problemas, que son filosóficos, son los problemas de la filosofía, de la filosofía griega sobre todo, con precedentes hindúes, los Vedas, etc., pero muy lejanos, ¿verdad? Porque la mitología está completamente distinta. Y se puede ir viendo cómo estos problemas existenciales, realmente todos los que se han hablado aquí son problemas existenciales, son problemas de última hora, de las entreguerras últimas, ¿verdad? Y naturalmente, coger esta problemática y transportarla al Paleolítico me parece que es un salto mortal, que es el que precisamente el método prohíbe. Don Gustavo, le quería preguntar, ¿usted distinguiría entre magia y religión? Porque veo que habla... ¿no? Sí. Tiene una palabra Un momento, que me parece que... perdón. Sí. Que parece Bueno, que la... Sí, bueno, por pacificar un poco los ánimos, que tampoco sé si es deseable o interesa pacificarlos, Igual, además yo no sé, con todas las consecuencias, igual interesa en vez del estado de paz el estado de contienda permanente, no lo sé. Vamos a ver, yo diría un poco que estamos, y creo que estamos de acuerdo todos, que estamos todos metidos en el mismo barco, por utilizar un símbolo de la vida, y que, bueno, pues aquí nadie tiene ningún privilegio. Nadie está en un nivel superior, ni los filósofos profesionales, ni los científicos, pero además con todas las consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? De que, bueno, pues aquí lo que procuramos en la vida, en ese barco, es, antes ha utilizado buscar la verdad, creo que a mí parece que es demasiado fuerte eso de buscar la verdad, me suena como muy potente. Yo me conformaría con cosas mucho más modestas, ¿no? No sé si atisbar, arañar trocitos, parcelas, más que de la verdad, bueno, de eso que llamamos realidad, ¿no? Que es algo que se nos escapa en toda su complejidad. Y lo que sí puedo decir, o lo que sí me atrevería a decir, es que a la hora de acercarnos a esa realidad, que tratamos de comprenderla y relacionarnos con ella, se puede hacer desde distintas perspectivas. Y aquí viene el problema, me parece a mí. Es decir, me parece que es tan errónea, la tesis que apuntabas tú, Gustavo, con la metáfora esta de los 3 anillos, de decir, aquí todo es compatible, que guay, todo es estupendo, todo el mundo tiene razón, todo es conciliable. Eso simplemente es una farsa, como sueles decir tú, intolerable, ¿no? Pero también me parece que sería un error decir que bueno, pues que nada es compatible, o sea, que todo es excluyente, ¿no? Me parece que al final lo que hay que buscar, si realmente queremos que el diálogo sea
sea, bueno, si nos queremos entender, que he dicho que lo he puesto, que lo he puesto en cuestión, y bueno, queremos entendernos, pero si eso es el objetivo, querer entendernos, me parece que lo que se trata es de que a la hora de justificar esas distintas perspectivas, que es como si queremos ir al monte y hay distintos caminos, ¿no?, para ir a la cima. Hay caminos que efectivamente, yendo por distintas orientaciones, pueden confluir al final, pero también hay caminos que acaban en lugares completamente opuestos y excluyentes. Estaremos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero de lo que se trata es que a la hora de acercarnos a esa realidad, lo que vale ahí, lo que importa es el nivel y la calidad de los argumentos. Eso es lo importante y de eso es de lo que hay que discutir. Pero sobre todo quiero decir que a mí... Sí, no, pero quiero decir que me parece que es igualmente raro decir de que todo es compatible. Yo creo que eso vaya esa idea. No, que ya sé que... No, hay una cosa muy importante en lo que está diciendo, vamos a ver si nos entendemos. Cuando se replantea la cuestión de esas términos tan generales, todo es compatible, aquí no estamos hablando de todo es compatible, estamos hablando del islamismo y del cristianismo. No estamos hablando de todo es compatible, porque ese planteamiento no lo hemos hecho nosotros. Y además nosotros decimos que no todo es incompatible. Es precisamente el principio de la simploqué. Es decir, ni todo es compatible con todo, ni todo está separado de todo. Entonces decir, elevarse a los principios, decir, no se puede decir ni que todo es compatible ni que todo es incompatible, pero eso no lo decimos nosotros. Estamos hablando, en este caso concreto, de dos religiones. Ahí se plantea el problema. Entonces, este modo de plantear el asunto es, otra vez, desvirtuar completamente la cuestión que estamos. Porque no se trata de eso. Y no se trata de sugerir, ni siquiera al público, de que la tesis concretamente mía es decir que nada es compatible. Eso no lo he dicho yo nunca jamás. No tiene sentido ninguno. Me preguntaba Antonio Regalado que tenemos el honor de tenerlos de nosotros, por cierto, ¿verdad? La diferencia entre magia y religión, porque estabas hablando de ciertos elementos, ¿no?, prehistóricos, pero que antropólogos consideran como magia. Bueno, se ha discutido, Malinowski ha discutido, hay una diferencia, ¿no? Entonces, nada, por eso no. Sí, en la teoría de la religión nuestra distinguimos sistemáticamente como natural, recogiendo toda la investigación que se ha hecho, particularmente los estudios últimos, importantísimos, aplicados al caso que nos ocupa, sobre si Cristo era mago o sacerdote, ¿verdad? Hasta qué punto el problema de si Cristo es mago o sacerdote, claro. La distinción de magia y religión pues procede del siglo XIX, procede ya de Augusto Comte, luego, en fin, es una distinción clásica. El propio Fleischer, ¿verdad?, la elabora a su modo, es la que seguramente más ha aprendido, y además a mi juicio muy peligrosamente, porque Fraze, bueno, para que todo el mundo sepa a qué me refiero, la rama dorada, allí introdujo la distinción entre magia y religión, pues diciendo que la magia era la ciencia del hombre primitivo, ¿no? ¿Por qué? Decía Fleischer, porque la religión, según la visión que tenía él, es el comportamiento de los hombres con unos seres, unas voluntades susceptibles de ser solicitadas, de ser engañadas por medio de la oración, por medio de lo que fuera. Entonces la religión tiene mucho que ver con la conducta política de la propiciación de alguna voluntad. Y por eso la religión no tiene nada que ver con la ciencia. Mientras que la magia, decía él, en la medida en que es operato mediante cierta manipulación de piedras, de lo que fuera, ¿no?, automáticamente se producen las consecuencias, esto estaría más cerca de la ciencia y por tanto el mago sería una especie de científico prehistórico o viceversa, el científico actual sería el mago de nuestro tiempo. Es una distinción muy útil, ¿no?, y que haría bien. La idea, concretamente la idea de la ciencia, a mí me parece excesiva por parte de Fleischer, porque es una teoría de la ciencia particularmente basada en una idea de causalidad que a mi juicio es totalmente equivocada, o mejor dicho, inanalizada. Es decir, cuando el brujo africano quiere hacer llover y empieza a mover las piedras, ¿verdad?, de llover, lleva en su bolsa y luego llueve, ¿verdad?, porque cada día tiene algunas noticias pues meteorológicas, y sabe más o menos cuando se anuncia una tormenta y no es tan tonto para no ser frustrado continuamente, y llueve. Claro, el mago, yo no creo que se pueda decir que actúa como la ciencia. Hombre, sí, tiene el aspecto, subrayo, de que el sacerdote está siempre en actitud de servil, está siempre pidiendo a Dios, mientras que una voluntad que lo domina en principio, mientras que el mago está en actitud dominadora, como el científico,
donde sabe que puestas ciertas cosas tienen que resultar las pero a mí me parece muy excesivo llamar a eso científico, porque el mago no conoce en absoluto la conexión entre el momento de las piedras y la lluvia. Con esa relación causal no la conoce, pues eso es pura metafísica, eso no se puede llamar científico. Ahora, en el caso de lo que pasa es que están completamente confundidas las dos cosas. Estas discusiones de precisamente una tesis doctoral hace unos años en Oviedo, que en el tribunal hemos publicado parte en el Basilisco, pues precisamente sobre la discusión sobre Cristo, mago y sacerdote. Cristo, como sabe que es una discusión que está en Estados Unidos, en Alemania, es una cosa riquísima, y entonces en esta tesis se recogen, en otros libros parecidos, se recogen una multitud de interpretaciones de la vida de Cristo como mago, todo lo de convertir el pan y el vino, que eran prácticas mágicas que se hacían normalmente, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro, todas esas cosas son prácticas mágicas, que además Cristo, según esta tesis, no quería hacerlas, pero se había obligado porque si no, naturalmente no lo querían. Y en cambio, su condición de sacerdote, es decir, de hombre específicamente religioso, pues es mucho más, según esta interpretación, es mucho más pura, está mucho más dentro del espíritu del cristianismo, que nunca ha querido, y que sobre todo reinterpreta de un modo religioso las conductas mágicas. El caso clarísimo lo vimos en el trisagio cuando hay tormentas. Eso todo lo hemos visto, yo por lo menos aquí en Santo Domingo lo he visto hace 60 años, ¿verdad? Practicado en mi casa, ¿verdad? Cuando llovía, el trisagio. Entonces, venía un sacerdote, cuando había una tormenta muy fuerte, muchos lo habrán visto, vamos, yo lo he visto, me acuerdo como si fuera hoy. Y entonces empezaba a rezar el trisagio, ¿verdad? El 3 veces santo, y con el hisopo dando hisopazos, y entonces, pero además completamente como un energúmeno, el cura guiándole, hasta que dejaba de llover, claro. Entonces, o no llovía, bueno. Entonces, ¿aquí qué se trata? ¿De magia o de religión? Claro, ¿es magia o religión? Hombre, parece magia, ¿verdad? Parece magia. Pero sin embargo, la interpretación teológica es que es religión, porque el sacerdote, aunque se excediese en sus rituales, en el fondo estaba rogando a Dios que dejase de llover. De manera que, en cierto modo, estaba rezando, pero estaba como sacerdote. Otra cosa es que cómo se puede entender, para eso a lo mejor es del tratado teológico político, que mucha gente no ha leído o no quiere leer, porque si lo hubiera leído, muchas cosas aquí no podríamos hablar de ellas. Es decir, que el tratado teológico político de Spinoza ahí está todo ya realmente. Entonces, también se supone, los que hablamos de ciertas cosas, pues eso, ¿usted ha leído el tratado y lo comparte o no? ¿Verdad? No lo comparte, no, pero entonces no tenemos nada que ver. Y al decir tratado teológico político, no me estoy refiriendo ya a la religión, bueno, a la religión de Voltaire o de Volney o del Barón de Holbach o del Bécius, etcétera, ¿no? Que son ya, me estoy refiriendo a una posición mucho más radical todavía que la de los ilustrados, pero mucho más filosófica y profunda, que fue la que luego pasó a la filosofía clásica alemana, que es muy natural. Y entonces me parece que da pereza realmente volver a reproducir la serie de sinsentidos que tiene pues ciertas prácticas explicadas teológicamente, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver o rezar a Dios exigiéndole, o cuando sacamos los santos por la procesión, con las sequías, lo vemos todos los años en España y en otras partes, en Italia, ¿no? Y en Portugal, si sacar a los santos, ¿qué se hace? ¿Es religión o es magia? Pues son las cosas de la vez, luego, aunque interpretadas teológicamente es así, pero la interpretación teológica todavía me parece peor que la mágica. Y yo creo que puede tener más relación, ¿verdad? Con la tormenta, el que sacando los santos llueva, por lo menos hay alguna relación física, pero que rezando a Dios haga llover, bueno, eso es que no tiene sentido, para eso está, es decir, eso es sin sentido por completo. Ahí está el tratado teológico político, y entonces yo no puedo hablar de estas cosas, ¿no? Ahí está Spinoza, ya habla por mí. Por aquello que decía Bersón, todos tenemos dos filosofías, la nuestra propia y la de Spinoza. Sí, bueno, yo le quería preguntar a la señora Aguirre, vamos a ver si nos aclaramos algunas cosas, y le pediría que me contestase, vamos a ver. Partamos de un supuesto que no es una cuestión omni, sino que es previa a la disputatio, de que podemos ponernos de acuerdo en lo siguiente, a saber, que las religiones terciarias, superiores, implican en su propio núcleo un cuerpo de doctrina. ¿Estamos de acuerdo en eso? Un cuerpo de doctrina. Y que ese cuerpo de doctrina no es adyacente, que es esencial.
y que es esencial en los propios procesos operatorios al tratar con la divinidad o con el luminoso, en la forma humana, o, bueno, en todos sus dogmas. Entonces, yo le pregunto, vamos a ver, media res, ¿aceptaría, o sea, en qué condiciones usted diría que es aceptable que, por ejemplo, se enseñe religión en la enseñanza secundaria? ¿Y con qué fines? Y después, en función de lo que usted me conteste, yo lo respondo. Pues yo creo que son dos cuestiones diferentes. Vamos a ver. Evidentemente, toda religión tiene un cuerpo doctrinal. No toda religión tiene un cuerpo doctrinal. Bueno, bastantes religiones tienen un cuerpo doctrinal, aunque sea mínimo, yo creo. Yo he dicho en las religiones superiores. Bien. En las religiones del tercer nivel, bien, pues existen. Yo creo que en la enseñanza lo que debería hacer es una aproximación al hecho religioso, creo, como un hecho humano y que se vea la pluralidad de ese fenómeno religioso, pero no es el lugar, y evidentemente el fenómeno humano tiene diferentes variantes religiosas, concepciones religiosas, y eso sin más, pero no la asignatura, digamos, de indoctrinación de la religión católica. Eso es clarísimo. Eso quedaría para las iglesias para que sea así. Pero yo creo que la aproximación al fenómeno religioso en toda su complejidad, incluso desde perspectivas, o sea, no incluso, sino con las perspectivas materialistas que puede haber, me parece que... A mí me parece interesante que se haga porque creo que es un fenómeno humano y cultural. Claro, entonces usted me está diciendo eso. No, perdón, es que tenemos que terminar. Dos palabras. Entonces usted me tiene todas las religiones iguales. Miguel Ángel, es que no podemos seguir.